es un buen día. Hola, ¿me escuchan? Muy buen audio, no se preocupe. Ok, ok. Bueno, entonces hoy precisamente que es el Día Mundial de los Hospices y los Cuidados Paliativos, pues estuvo bien pues hacer esta presentación para poder, bueno, pues hablar sobre el tema, ¿verdad? Este año pues el lema es cumplir la promesa del acceso universal a los cuidados paliativos. Como ustedes saben, pues tenemos muy poco acceso, a pesar de que deberían ser una ley universal, pues todavía habemos países en Latinoamérica que no la tenemos como ley y que mucho menos tenemos acceso. Hay mucha deficiencia educativa, muy pocos profesionales y desconocemos mucho el tema. Entonces, me pareció muy importante, precisamente para honrar los cuidados paliativos, hablar de eso hoy, ¿verdad? Como para que todos sepan. Mi objetivo, pues, de este webinar es que todos aprendan un poquito. No es solo derivar, sino que también aprendan, porque yo sé que en nuestro sistema público es bastante complejo, porque lamentablemente no hay tantos. Entonces, derivar también es complicado. Entonces, la idea es que se puedan formar, que puedan tener como una idea de lo que se hace, pues igual, pues pedir ayuda, ¿verdad? Que no está de más, si no se puede hacer, pero que sí sepan cuándo pedir cuidados paliativos, o sea, cuándo se hace o qué hacer. Entonces, yo sé que 2 horas es bastante poco para todo lo que es cuidados paliativos, pero sí quiero dejarles como esa espinita también para que ustedes puedan leer un poco más o si quisieran estudiar cuidados paliativos, pues que les guste y que puedan aprender hoy. Entonces, ese es el objetivo principal. Bueno, para comenzar, me gustó mucho porque el tema es cuidados paliativos más allá del cáncer y la inclusión de las enfermedades crónicas y neurodegenerativas, porque muchas veces creemos que los cuidados paliativos solo son para pacientes oncológicos, ¿verdad? Y tenemos como esa ignorancia de creer como no, solo van a paliativos los pacientes que tienen cáncer y pues la verdad que no. Ese es el tema que me parece muy importante y bueno, vamos a comenzar. El contenido, pues vamos a hacer una introducción a los cuidados paliativos como derecho humano. Lo vamos a hacer en 6 módulos. El segundo módulo, pues es más allá del cáncer, cronicidad y geriatría. El 3, pues es control de síntomas, alivio y confort. El 4, pilar ético, comunicación, autonomía y decisión. El 5, el poder del equipo interdisciplinario y el soporte holístico. El 6 es el pilar ético, comunicación, autonomía y decisión. Bueno, para comenzar, pues vamos a definir, ¿verdad? ¿Cuál es la definición, la filosofía y el alcance? El objetivo primordial de los cuidados paliativos, pues, es mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia, buscando el máximo confort y minimizando los efectos adversos. El objetivo es proporcionar alivio y confort sin influir en el tiempo de camino a la muerte. Vamos a escuchar mucho la palabra confort. Creo que ese es el objetivo principal. Y también es tener claro que cuidados paliativos no es igual que eutanasia o que cuidados paliativos no adelantamos la muerte o que dejamos de hacer algo, que eso es otro concepto erróneo que podemos manejar. Los pacientes siempre se preocupan cuando dicen va a cuidados paliativos porque es como ya no hay nada que hacer por mí. Y la verdad que sí hay que hacer, o sea, hay mucho que hacer porque lo único que vamos a buscar aquí pues es dignificar la persona, obviamente darle una muerte digna y lo que vamos a hacer pues es aliviarles el sufrimiento. Entonces hay mucho que hacer. Entonces eso, también es importante saber de que se confunda, no me gusta mucho con eutanasia porque cree la gente que lo adelantamos. No, tampoco. Ninguna ni la otra. Entonces, esa sería como la definición primordial y el objetivo principal, ¿verdad? De los cuidados paliativos. Según la OMS, lo define como el cuidado holístico, o sea, que es un cuidado integral, ¿verdad? Multidisciplinario, activo para aliviar el sufrimiento grave relacionado con la salud. La filosofía de los cuidados paliativos se centra en el abordaje multidimensional. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener un abordaje físico, psicológico, social y espiritual. A eso nos referimos cuando hablamos de holístico y es lo bonito de los cuidados paliativos. Yo siempre digo
que es lo bonito de gerontología también. Siempre digo, qué bonito donde podemos ver al humano como un todo, no solo como la parte física o la parte, no, solo tiene un dolor de cabeza y solo le voy a una panadol para el dolor de cabeza. No, o sea, ver por qué tiene el dolor de cabeza, cómo está la parte psicológica, cómo es eso, ver al paciente o a la persona como un todo. Entonces, eso es realmente la filosofía de los cuidados paliativos. Si tienen dudas, no se preocupen, me pueden preguntar. Si quieren que les amplíe algo sobre algo, me preguntan, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Solo que no tengo acceso a los mensajes para que la doctora Sigrid, pues si hay preguntas ahí por mensajes, pues ella me colabore. No hay cuidado, aquí estaré Ok, pendiente. ok. Doctora, si gusta, puede ampliar la imagen. La tengo ampliada. Ok. Ahí. ¿Cómo se mira ahí, doctora? Porque es que yo no logro, yo solo veo la presentación. Todavía no se ha ampliado. Bueno, ¿no tienen inconvenientes, jóvenes alumnis? O sea que sale como, es que como no logro, vamos a ver. Se mira muy bien, dicen, de la forma en que lo está colocando. No se Ahí, preocupe. ahí se mira bien. Sí, Ahí se así mira está bien. completa. Sí, así, ahí está Ah, bien. Están ah, los ok, ok. pacientes. Sí. Ok, bueno. Vamos a continuar. Bueno, los cuidados paliativos deben integrarse tempranamente, desde el diagnóstico junto a los tratamientos activos o curativos. Eso es otra parte importante de los cuidados paliativos que nosotros creemos que se hacen al final del diagnóstico y no. Los cuidados paliativos, desde el que el paciente tiene la enfermedad o es diagnosticado con la enfermedad, se deben integrar. Porque lo que vamos a hacer nosotros, pues, es preparar a esas familias. Recuerden que nosotros no solo vemos el paciente, sino que también la familia. Entonces, es ahí donde nosotros entramos, ¿verdad? Porque hay, o sea, hay cosas que se pueden manejar más profundamente en la parte de paliativos que quizás el oncólogo que tiene más pacientes o que el oncólogo que no va a no hace consulta a domicilio. Entonces, en esa parte también tenemos de ver claro que debe ser temprano, o sea, no debe ser al final o cuando ya no hay un tratamiento curativo. La unidad de tratamiento es el paciente, su familia y el cuidador, lo que les decía, o sea, nosotros integramos todo porque tenemos que educar. Entonces, tenemos que tener el paciente, la familia y el cuidador como parte fundamental. ¿Cuáles son los aspectos claves y citas internacionales? El acceso a los cuidados paliativos es reconocido como un derecho básico de la persona y de la familia. La educación es uno de los pilares importantes a la presentación de los servicios de cuidados paliativos. Lo que les decía, en cuidados paliativos nos toca educar mucho, mucho, no solamente al familiar, no solamente al paciente, sino que también nos toca educar a los cuidadores, nos toca educar también al profesional de salud que está en el entorno del paciente, a la enfermera que lo cuida, a la licenciada que lo cuida. Entonces, nos toca mucho educar. Entonces, por eso tenemos que saber que es un pilar fundamental la educación. ¿Cuál es la ampliación del enfoque paliativo? Bueno, los cuidados paliativos están indicados no solo en patologías oncológicas, como habíamos dicho, sino también en enfermedades crónicas avanzadas, degenerativas y geriátricas. Esto incluye insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica, demencia. El envejecimiento de la población ha provocado que las enfermedades crónicas no transmisibles tengan una marcada tendencia ascendente. Como ustedes saben, con esto de la longevidad y que estos últimos años hemos visto que los pacientes están muriendo más ancianos, están más seniles, entonces hemos podido ver que se ha incrementado este tipo de patologías crónicas y que los pacientes llegan a más de 100 años y pacientes, podríamos decir que estables, ¿verdad? Entonces, ahí es donde unimos la parte y hacemos no solamente los pacientes crónicos, sino que también los pacientes geriátricos que necesitan ya otros cuidados diferentes. Entonces, ahí es donde también podemos entrar como paliativistas o como cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces,
La identificación temprana de las necesidades, eso es lo que tenemos que saber, o sea, cuáles necesidades va a tener nuestro paciente. Bueno, la identificación temprana de personas con enfermedades crónicas avanzadas y necesidades paliativas es crucial. O sea, nosotros tenemos que identificar eso cuando mi paciente, pues definitivamente, pues necesita más atención. Se recomienda el uso de herramientas de cribado sencillas en las que todos los niveles podemos acceder. Eso es importante. Lo que es gerontología, geriatría, cuidados paliativos, usamos lo que son muchas, pero muchas escalas. Es más, hasta nos hacen el chiste de que a los gerontólogos nos dicen que solo haciendo escalas, pero es muy importante porque nosotros como, digamos, como primer nivel es importante saber cuándo mi paciente ya no está siendo funcional, cuando mi paciente su enfermedad está avanzando y estamos viendo que su medicamento ya no está funcionando igual, cuando mi paciente se está volviendo dependiente, cuando mi paciente se está encamando, o sea, cuando mi paciente está con más dolor. Entonces, todo eso, cuando mi paciente con EPOC tiene más disnea. Entonces, todo eso nos ayudaría a nosotros, digamos, de primer nivel, identificar ese tipo de pacientes. Y definitivamente lo podemos hacer por escalas. No sé quiénes están aquí en el sector público, pero ya pronto van a ver lo que son las guías del adulto mayor. Y en esas guías, pues eso es lo que se busca, ese es el objetivo, hacer una evaluación geriátrica integral para que nosotros podamos ver, identificar estas enfermedades y estas cosas en los pacientes adultos, para darles un enfoque diferente. Porque ahí nosotros ya podríamos decir, ok, este paciente definitivamente ya no es para que venga por sus medicinas, ya este paciente es para que haga consulta a domicilio, que se le lleve su medicamento y que podamos tener un enfoque paliativo o dejar de estar haciendo como medicamentos que ya no es necesario que los utilice, pues retirarlo, porque pueden más bien afectar más. Entonces, ese es el objetivo, eso sería como lo ideal, o sea, y lo que, o sea, en un mundo perfecto, que sí pasa, digamos. A mí que me he tenido la oportunidad de estudiar fuera en otros países, pues la verdad que sí lo hacen y sí, el adulto mayor se envía a geriatría, se envía a gerontología, se envía a cuidados paliativos, entonces hoy se hace mucha consulta a domicilio. Entonces yo creo que sí lo podríamos hacer y sí podríamos ampliar este enfoque para que haya un mejor cuidado del paciente adulto. Otras afecciones crónicas que requieren cuidados paliativos, pues es la insuficiencia renal y hepática, la artritis reumatoidea, el VIH y SIDA, las enfermedades neurológicas, entre ellas demencia, Parkinson, esclerosis múltiple. El principio paliativo clave en enfermedades no malignas, los cuidados paliativos se proporcionan en función de las necesidades del paciente, más que del diagnóstico específico. Aquí es bien importante reconocer que cada paciente va a ser diferente. O sea, nosotros vamos a paliar un paciente, o sea, por su enfermedad, que por ser él a que por la enfermedad. Entonces, porque es diferente que yo tenga un paciente con una insuficiencia renal a un paciente que tenga con una insuficiencia hepática. Y es ahí donde nosotros entramos. Pasa mucho en los pacientes con insuficiencia renal que deciden no hacer diálisis. Entonces, si un paciente con insuficiencia renal ya necesita diálisis, pero él toma la decisión de decir, no, yo no voy a hacer diálisis, automáticamente debe pasar a cuidados paliativos, porque entonces nosotros nos va a tocar paliar y ver esos síntomas que van a venir por no recibir diálisis. O el paciente que tiene años en diálisis y dice como no, o sea, yo ya no quiero recibir diálisis, entonces ahí tiene que pasar a cuidados paliativos. En la parte de insuficiencia hepática se hace mucho, digamos, lo que es la paracentesis, eso lo hace cuidados paliativos, digamos, la parte, porque son pacientes que se encaman. Entonces, es ahí donde uno está para hacer esas cosas y ver esos síntomas, ¿verdad? En la artritis reumatoidea miramos lo que es mucho el dolor. Entonces, ahí es porque es el pilar fundamental en cuidados paliativos. Creo que es como decir el síntoma más común y lo que más vemos y lo que más nosotros pues debemos de saber cuidar, porque realmente el dolor, alguien con dolor, pues obviamente vamos a tener un montón de consecuencias, ¿verdad? Entonces, la artritis pues pasa eso, los pacientes con VIH, pues también las infecciones y todo eso. Y bueno, las enfermedades neurológicas, que más adelante pues les voy a hablar sobre ellas también, que son enfermedades a largo plazo y que son enfermedades que duran mucho y que hay que cuidar mucho y hay que educar mucho a la familia y que son bastante costosas, son bastante largas, son bastante cansadas, porque cuidar a un paciente con enfermedades neurológicas o neurodegenerativas es bastante complejo.
Entonces, eso es básicamente pues las afecciones y cuál es mi principio, lo que yo voy a hacer de ese tipo de enfermedades que no son cáncer, ¿verdad? De las enfermedades neurodegenerativas crónicas, estas condiciones son incurables y progresivas, provocando limitaciones funcionales y cognitivas graduales con alta carga sintomática. Lo que les decía, o sea, son enfermedades que son bastante progresivas, ¿verdad? La demencia y enfermedad de Alzheimer, pues es la forma más común, del 60 al 70% de la demencia. Es progresiva, irreversible y afecta la cognición, la memoria y el comportamiento. De la enfermedad de Alzheimer, creo que es de esas enfermedades neurodegenerativas que cansan mucho al cuidador y que ahí tenemos que tener mucho cuidado con el cuidador porque es una enfermedad muy desgastante, aparte porque no solo tienen pérdida de memoria, sino que también pérdida el comportamiento. Entonces ahí mi objetivo, la paliación, pues es un curso, es largo, ¿verdad? Porque tienen una supervivencia de unos 10 años. El dolor es difícil de identificar y se manifiesta mediante quejidos, agitación y llanto. Entonces, en este tipo de enfermedades como Alzheimer, yo he tenido la oportunidad, pues, de trabajar con el doctor Medina en la parte de demencias y es tan complejo porque yo siempre digo, el paciente con demencia solo le dicen, ¿tiene Alzheimer o tiene enfermedad vascular o de cuerpos de Lewy? Y lo envían a su casa, o sea, con el diagnóstico, su medicamento y ya, la familia no sabe lo que se enfrenta, o sea, la familia no, nadie llega y lo educa y le dice como, ok, ahorita él está bien, va a acordarse, pero va a llegar un momento que se va a acordar de menos cosas, va a confundir el día con la noche, cuando el sol se esconda, va a ponerse más agresivo, va a tener delirio, va a querer irse de la casa, y es ahí donde yo siento que es la población o los pacientes más, o sea, que menos ayuda se les da. Porque obviamente el neurólogo no tiene el tiempo como para decir como, ok, voy a educar a mi paciente. Y es ahí donde debe entrar cuidados paliativos. Es ahí donde nosotros entramos, una, para educar, porque tal vez en ese momento pues no tenga tantos síntomas, pero los va a tener. Y como les digo, a largo plazo. Entonces, es donde nosotros decimos como, ok, ¿cómo van a cuidar a este paciente? Hay que aprender, hay que educar al familiar, porque nosotros pues tenemos una población que no tiene tantos recursos como para pagar 2 enfermeras, va una para el día, otra de noche. Entonces, nos toca a nosotros como familia pues aprender. Entonces, ahí pues educarlos, pues ayudarlos. Creo que esa es una parte muy bonita y sería muy bonita que lográramos integrar ahí los cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico que le dice, usted tiene enfermedad de Alzheimer, ok, tiene que ir a cuidados paliativos para que cuidados paliativos pues siga con ellos. Lo malo en este tipo de cosas que la gente le tiene mucho miedo a cuidados paliativos, o sea, cuando la gente dice cuidados paliativos, la gente dice como, ay, no, ya me voy a morir, porque tenemos ese mal concepto de que tiene que ser al final de la vida. La esclerosis lateral amiotrófica, pues un trastorno progresivo y raro que lleva a la parálisis y muerte. La supervivencia es de 3 a 4 años. Pues los síntomas es debilidad marcada de la musculatura respiratoria, rápida progresión de la insuficiencia ventilatoria y disnea en reposo. La intervención, pues la planificación anticipada de los cuidados es fundamental al conocer el diagnóstico. Con estas, en nuestro país, pues hay bastantes pacientes. Yo tengo pacientes en cuidados paliativos con ELA, que también, o sea, el mayor problema, pues es la parte respiratoria. Son pacientes que se vuelven dependientes de oxígeno, que utilizan CPAP, que les da muchas neumonías a repetición. Entonces, ese creo que es como sus mayores problemas al final. Y aunque ellos no tengan una larga vida, pues realmente sería importante como que uno entrara en ese momento, ¿verdad? Me gusta mucho lo que es la planificación anticipada de los cuidados, que lamentablemente pues en Honduras no tenemos ninguna ley que hable sobre esas decisiones anticipadas. Digamos, en México hay una ley donde usted decide, usted desde el momento que, bueno, digamos, ya me diagnostica con diabetes, entonces yo hago mi nota de lo que son decisiones anticipadas y yo digo como, ok, yo quiero que si me da insuficiencia renal no me hagan diálisis, o si yo quiero que me den insuficiencia cardíaca, me da un paro, no me hagan RCP. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, con estos pacientes siempre es importante, al menos yo lo aplico con mis pacientes, aunque no sea algo legal, pero yo siempre trato de preguntarles como, ¿qué le gustaría?
le gustaría que lo ingresaran, dónde quiere morir, a dónde quiere que lo entierren, o sea, cosas que a veces se nos olvida preguntar, o como decir, hay gente que dice, no, doctora, yo quiero morirme en mi casa, o sea, yo quiero morirme rodeada de mi familia, o hay personas que me dicen, no, doctora, yo quiero que me lleven al hospital y morir en el hospital. Entonces, todas esas es planificar, o sea, no está mal. Espero yo algún día, pues, cuando hay una ley de cuidados paliativos y seamos más, podamos hacer eso de las decisiones anticipadas, porque me parece tan importante, y decisiones tan importantes que uno pueda tomar para el final de sus días y para, obviamente, tener una muerte digna. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente. Se considera avanzada en el estado B de Yahr. El estreñimiento puede ser una causa neurológica. Vamos a ver mucho en las enfermedades crónicas, mucho estreñimiento y también diarrea. Es bien complejo. También el estreñimiento es muy común porque usamos muchos opioides. Entonces, como los que son médicos tal vez, o los que no, pues los opioides producen estreñimiento como efecto secundario. Entonces, yo lo que aprendí es como, usted tiene un paciente con dolor, le inicia opioides, póngale el medicamento para el estreñimiento. Puede ser cualquiera, de acuerdo a la posibilidad del paciente. Lactulosa, Contumax, o sea, cualquiera, pero siempre póngale algo, porque ese paciente le va a dar estreñimiento. También, pues, reconocer algunas cosas, como decir, como si mi paciente está encamado, de nada me le sirve que le dé fibra, tener como esos conceptos básicos, ¿verdad? Y siempre, siempre no dejar desapercibido. ¿Tiene estreñimiento? ¿Fue al baño? Porque generalmente más las mujeres normalizamos más cuántas veces defecamos. O sea, las mujeres somos como, es normal no ir cada día, ¿va? Entonces, a veces los pacientes y las complicaciones como obstrucciones, como impactaciones, pues son unas emergencias paliativas. Entonces, es ahí donde tenemos que tener como claro cuándo vamos a tomar esa decisión. O sea, preguntar y siempre preguntar, siempre, ¿tiene diarrea? ¿Tiene estreñimiento? Como parte fundamental, y en la enfermedad de Parkinson pues es bastante común. En la esclerosis múltiple, la enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, los síntomas paliativos principales son la espasticidad, la fatiga, el dolor y la anorexia. La pérdida de peso es común en estadios avanzados. Me pasa mucho en las enfermedades neurodegenerativas o demencia, la parte de la anorexia. Ustedes bien, son pacientes que olvidan comer. Entonces, por eso tenemos que ser ahí interdisciplinarios y tener más ayuda. Por eso es importante la parte de nutrición, es importante que entre ahí, ¿verdad? La parte de fisioterapia, porque nosotros debemos saber que este paciente va a dejar de comer, va a perder masa muscular, no va a hacer sarcopenia. Entonces, ahí donde nosotros debemos prevenir estas cosas. Obviamente, si tenemos un paciente con una enfermedad neurodegenerativa que no recibió fisioterapia, es un paciente que se le va a encamar más rápido, es un paciente que usted no va a mover fácilmente porque se vuelven más rígidos. Entonces, yo siempre digo, hay que involucrar fisioterapia y nutrición. O sea, es importantísimo. Usted con el diagnóstico debe ir con cuidados paliativos, fisioterapia y nutrición. Y si es una fisioterapia de cuidados paliativos que existe, o sea, hay fisioterapeutas que tienen orientación en cuidados paliativos y nutricionistas, obviamente, que tienen orientación en cuidados paliativos, también es importante llevarlos de la mano. Hay algo que pasa, que yo siempre digo que nosotros creemos que comer es indispensable, pero ahí nos damos cuenta cuando tenemos este tipo de pacientes que la comida deja de ser indispensable y no es tan importante como nosotros creemos. Yo he tenido pacientes que tienen 4 o 5 meses sin comer y no pasa nada. Entonces, todo eso ha hecho de que nosotros creamos que la comida es fundamental y que tienen que comer. Y también pasa algo con respecto a las familias, que ellos creen que la comida, que ellos están haciendo feliz al paciente dándole de comer. Entonces, digamos, cuando me pasa mucho con los pacientes, digamos, yo tuve un paciente con una enfermedad de cuerpos de Lewins, pues me llamaron y era una súper cuidadora, era su hija, lo cuidaba, era muy linda, o sea, era muy buena cuidadora. Yo me asusté un poco porque cuando me llamó, me dijo, mi esposo es neurólogo, me dijo. Yo como, bueno, es neurólogo, pero bueno, ocupaban cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces yo llegué y siempre, ella, o sea, obviamente le daba el manejo al esposo, que era neurólogo, pero
ella lo que había aprendido no era una cuidadora profesional, entonces lo que ella había aprendido. Entonces a mí me llamó la atención que cuando yo le pregunto que si cómo come, porque obviamente no hablaba, no caminaba, ¿verdad? Y sí estaba un poco caquéxica. Entonces yo le pregunto que si como, y me dijo, doctora, me tardó 3 horas para darle de comer. O sea, ella perdía 3 horas cada día, o sea, le daba 6 horas perdía en el día. Porque come tan lento, porque ellos decidieron no hacerle gastrostomía, ¿verdad? Entonces fue como, yo me quedé como 3 horas y yo no puedo, o sea, no puede perder tanto tiempo. Entonces ahí es tan bonito que entre la parte de ¿cómo se llama? De nutrición, porque yo recuerdo que le hablé al nutricionista y le dije, yo necesito que me ayudes con una paciente que tiene una demencia que se tarda 3 horas. Y me dijo, no, no puede hacer eso. Y fue tan bonito porque él hizo una dieta, o sea, le hizo un tiempo con todas las calorías y todo lo necesario, un tiempo lo de su día. Entonces, es ahí donde nosotros decimos qué importante es la interdisciplinaridad, ¿verdad? Y bueno, la paciente empezó a hacer solo un tiempo, pero obviamente un tiempo nutritivo. Con ellos también es muy común la pérdida de peso y como son pacientes que duran muchísimo, digamos, esta paciente fue paciente mía como 2 años, también es la fatiga, el dolor, aparte que hacen rigidez muscular y al hacer rigidez muscular pues tienen dolor. No. Ok, estoy avanzando con las diapositivas. Hola. Pero ahorita sí avanzó a Ahorita criterio. sí, doctora. Definición. Sí, doctor. ahí sí, se mira bien ahí. Ok, bueno, pero igual lo que decía en las diapositivas es lo que básicamente les he estado explicando, pero díganme porque como no puedo ver los mensajes, entonces yo creo que voy pasando y realmente no estoy pasando. Ok, ahí estamos en criterios de terminalidad. Sí, doctora. Hola. Sí, doctora. Ok, bueno, entonces, ahora, los criterios de... Ok, bueno, entonces, como le estaba hablando de ese tipo de pacientes, pues es bastante complejo porque, como les digo, son pacientes que en las enfermedades neurodegenerativas, que son pacientes que duran mucho, son pacientes que hay que cuidarlos mucho, que, o sea, que no solo va a estar como 3 meses, 6 meses, no, están años. Y obviamente estas enfermedades van avanzando y van a haber síntomas que nosotros podemos como sorprendernos. Yo tengo pacientes en cuidados paliativos de 94 años con demencia que convulsionaron recién y nunca en la vida habían convulsionado. Entonces ahí es un nuevo síntoma donde la familia se asusta, que ustedes saben que una convulsión pues es bastante difícil, ¿verdad? Entonces son todos esos síntomas que pueden ir viniendo y que nosotros tenemos que haber preparado la familia y que tiene que haber alguien ahí para que pueda ayudar y tiene que haber alguien ahí para que ellos sepan qué hacer, y, o sea, cómo nosotros, o sea, alguien que lo guíe, ¿verdad? Entonces, que, como les digo, existe el neurólogo, está, digamos, el nefrólogo, pero obviamente ustedes saben que la atención de ellos pues no es tan oportuna o tan ahí por obviamente la carga de pacientes o por, bueno, por la especialidad como tal, ¿verdad? Nosotros pues sí, estamos ahí como, yo siempre digo, cuidados paliativos debe ser 24/7, o sea, nosotros somos de los que vamos a casa, de los que sí encendemos el teléfono, que nuestros pacientes son delicados. Entonces debemos estar ahí. Entonces debemos, ¿cómo se llama? Responder, o sea, debemos ayudar a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, esa es la parte difícil de las enfermedades neurodegenerativas como las demencias o las neurodegenerativas como atrofia multisistémica o como Parkinson, ¿verdad? Bueno, vamos a tener algunos criterios de terminalidad y síndromes neurodegenerativos. Los criterios de terminalidad en demencia avanzada, el deterioro cognitivo severo,
la dependencia para las actividades de la vida diaria, la incapacidad para reconocer a sus cuidadores, la presencia de complicaciones médicas severas como neumonía o broncoaspiración, sepsis o úlcera o presión por presión múltiples. Casi en su mayoría, podría decir yo, todos mis pacientes que he tenido en paliativos con este tipo de enfermedades han muerto de neumonía en su totalidad. Ellos hacen muchas neumonías a repetición porque obviamente, pues, digamos, en la atrofia multisistémica, pues hacen debilidad, ¿verdad?, de la musculatura. También secretan mucha saliva y como no pueden deglutir, entonces hacen muchas secreciones. Digamos, yo tengo una paciente con atrofia multisistémica que tengo muchos años ya de cuidarla, tengo como más de 2 años y medio, donde su familia pues se negaba a que la viera paliativos, o sea, es un caso difícil porque ellos, el esposo es su cuidador principal, que es un muy buen cuidador principal, pero él decía de que si iba a paliativos, pues obviamente era que muerte va. Recuerdo que cuando me contactaron para verla a ella, pues yo, la hija me preparó y me dijo, doctora, mire, mi papá es bien difícil, él cree que solo él la cuida bien, a ella la está viendo una podóloga y va alguien más, una médico general, pero realmente nosotros sentimos de que ella tiene otras necesidades, ¿verdad? Es una paciente ella es de origen brasileño, su esposo es hondureño, entonces una paciente con obviamente una atrofia multisistémica bastante avanzada, ya con gastrostomía, ya con CPAC, y entonces pues no, yo llegué. Recuerdo cuando yo siempre, y esto siempre les voy a decir por si a alguien le interesa cuidados paliativos, siempre es importante ser claros y qué es uno, o sea, qué es paliativos. Porque como les digo, hay malos conceptos, o sea, definimos mal el concepto, entonces siempre hay que aclararlo. Entonces yo siempre, cuando llego a una visita a domicilio, yo siempre les digo, bueno, saben que es cuidados paliativos, o sea, saben por qué me llamaron o saben por qué estoy aquí. Entonces yo recuerdo que el señor me dijo, sí, doctora, me dice, yo sé que usted es especialista en cuidados paliativos. Yo le dije, yo también soy gerontóloga, entonces me dice, y también soy tanatóloga. Entonces cuando le dije que era tanatóloga, me dijo, ¿y qué es tanatología? Le dije, no, pues que miramos el duelo. Y ahí no le gustó y me dijo como, no, doctora, la verdad me dijo que ella no está pensando en morirse, me dice, y ni le vaya a mencionar nada de muerte, me dice, porque ella todo entiende, me dice. Y ella está feliz, me dice, ya no piensa en morirse. Entonces yo ahí como hubo una negación, uno debe respetar cada opinión, ¿verdad? De sus pacientes. Yo como, ok, no se preocupe, don Jorge, le dije yo, está bien. Y entonces recuerdo que subí, en efecto, un amor de persona, nos comunicamos súper bien y realmente tenía úlceras exageradas, unas úlceras exageradas, estaba desnutrida, tenía anemia, daba mucha mala alimentación por la gastrostomía, hacía muchas neumonías a repetición porque usaba CPAC, pero no le habían regulado el CPAC, entonces había que llamar a la del sueño, había que hacer un montón de cosas y empecé a manejar pues las secreciones de la manera adecuada, como la maneja cuidados paliativos, se maneja diferente, digamos, que también esa es otra cosa, cuando los demás, digamos, los médicos o los que no son de cuidados paliativos nos miran dando medicamentos a nosotros, se sorprenden, porque generalmente usamos medicamentos, digamos, en el caso de las secreciones, pues se usa buscapina, ¿verdad? Iosina para que deje de inhibir las secreciones. Y entonces empecé a tratarla y realmente la paciente mejoró mucho. Y como les digo, son pacientes de largo tiempo. Yo tengo más de 2 años de estar con ella. Y ustedes pueden decir, imagínense tanto tiempo y hay que seguirla cuidando. Y en la misma situación, una paciente que no habla, que no camina, o sea, solo responde con los ojos. Entonces, es ahí donde entramos nosotros. Y me pareció muy bien porque a pesar de que yo llevaba la batuta, pues sí hubieron otras disciplinas que interfirieron, como nutrición, digamos, una vez nos tocó cambiar la gastrostomía, pues gastroenterología, digamos, para hacer terapia, luego también la parte del CPAC, pues la especialista en sueño, que es la que mejor maneja los CPAC. Entonces, todo eso, pues nos ayuda a nosotros a ver esas cosas, porque yo ya sé, digamos, cuando yo voy a ver un paciente, y lo evalúo, yo sé, si es un paciente con demencia, más o menos sé de qué voy a cuidarlo. O sea, yo sé como, ok, vamos a cuidarlo de neumonías porque hace muchas neumonías, ok, vamos a tener problemas con el sueño, ok. Entonces,
todo eso lo hace usted también, prepararse usted y preparar a la familia, definitivamente, para que podamos llevarlo a un bienestar, ¿verdad? Ahora, bueno, el manejo paliativo de los síntomas comunes. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito como de los, yo sé que sería como más bonito hablarles de cada una de la enfermedad, pero sería como muy poco tiempo, ¿verdad? Pero entonces les voy a hablar un poquito de como los síntomas más comunes y cómo los vamos a paliar, ¿verdad? Bueno, la disnea, esta se trata con opioides, de preferencia morfina. Esta lo que hace es modular la percepción, especialmente en la ELA. Yo lo utilizo muchísimo. Puede ser cualquier opioide. La verdad que las guías hablan de cualquier opioide en baja dosis. A mí me gusta mucho la morfina. Siento que es un opioide que lo toleran muy bien. Y también, pues, si tiene dolor, pues, es mucho mejor. Y también por la aplicación. También porque se usa subcutáneo. También lo uso mucho en pacientes que tienen EPOC. Los pacientes que tienen EPOC y usan oxígeno suplementario. Yo he tenido pacientes que los he encontrado con EPOC, que les inicio morfina en tabletas y hasta dejan de usar el oxígeno. Entonces, esa es principal, o sea, no siempre pensamos que la morfina es para el dolor, sino que también para la disnea se utiliza mucho. También hay que educar. En nuestra población hay mucho tabú con el tema de los opioides. La gente le tiene mucho miedo. A mí me ha tocado con cuidadoras, enfermeras cuidadoras que le han dicho al familiar, si le pongo esta morfina que dijo la doctora, se va a morir, porque esto lo va a hacer morir más rápido. Y ha sido difícil porque me toca educar, o sea, me toca educar y es cansado porque no solo educa a la familia, pero también tengo que educar al cuidador. Entonces, me toca y decirle como no, o sea, la morfina le va a dar tranquilidad. Me gusta mucho la morfina en final de vida porque el paciente no muere ahogado. Es el paciente que hace mucho estertor o que hace mucho disnea, pues la morfina es excelente para eso. Entonces, solo hay que saberla titular en dosis baja, pues, y se puede utilizar. También, pues, el dolor neuropático es un manejo multinodal, ¿verdad? Usando fármacos de primera línea como antidepresivos tricíclicos o gabapentinoides. En este punto, pues, como son generalmente los pacientes más cronificados, son geriátricos, ¿verdad? Aquí, pues, sí hay que tener un poco de cuidado con respecto a los gabapentinoides, ¿verdad? Porque no todos los adultos mayores nos los toleran, ¿verdad? Lo que es gabapentina, pregabalina, tenemos que saberlos titular muy bien y tener un poco de cuidado porque nos pueden dar mareo y efectos secundarios no agradables. Yo siempre digo que amo los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, que es bajo costo, nos ayuda a la depresión y nos ayuda al dolor, ¿verdad? En nuestro sistema de salud de primer nivel, pues contamos con amitriptilina y carbamazepina. Entonces, yo siento que podemos mejorar. Claro, nosotros con el dolor neuropático siempre nos va a tocar escalar. Pero para eso, pues vamos a ver un poco, les voy a hablar un poquito más adelante sobre los opioides y cómo escalaríamos para ir viendo cómo vamos a ir escalando. Otro problema, pues, es la nutrición, lo que les hablaba, la disfagia. En demencia avanzada, la nutrición e hidratación artificial, sondas, no han demostrado aumentar la sobrevida ni prevenir complicaciones. La alimentación debe ser reconfortante. Esa es otra cosa, nos toca educar mucho con respecto a la comida, lo que les hablaba, la familia, para ellos es importantísimo que su familiar coma. Yo suelo ser muy, muy clara, no soy dura, pero soy clara, me gusta siempre ser muy, ¿cómo se llama? A decirle a la familia cosas que a veces suenan como un poco duras, pero creo que es la mejor forma en que ellos caen a razón. Yo siempre le digo, si su familiar no está comiendo, no se va a morir por no comer. No está comiendo porque se está muriendo. Entonces, siempre al final de vida la comida no es importante. Eso yo lo aprendí, creo que desde mi primer diplomado de cuidados paliativos y lo sigo sosteniendo porque lo he visto, lo vivo a diario. Y el paciente no quiere comer, más bien se irrita, más bien, o sea, no es agradable que le estén diciendo, coma un poquito, tomes esta sopita de garrobo, tomes esta, o el hecho de pongámosle un suero de molesto. Entonces siempre hay que dejarlo a decisión de él, o sea, debe ser algo que él quiera y que lo disfrute. Entonces, en ese punto, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, es explicarle al familiar, no se preocupe, no pasa nada. Si no come, no pasa nada, tranquila. Entonces, es esa parte donde tenemos que con amor y dedicación, pues, hacerle entender a la familia que no va a pasar, ¿verdad? Algunos pacientes, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, pues sí, si de un abordaje temprano, se puede usar la gastrostomía.
Entonces, ahí sí. Al final de vida no es recomendable, o sea, no se ha visto, como dice aquí, la literatura no ha visto que ha habido como algo. O sea, la comida al final de vida no es que comiendo el paciente va a mejorar, no, no va a mejorar. Entonces, si su paciente en una atrofia multisistémica, en una ELA, cuando empezó con la disfagia y está en un buen control, le van a hacer gastrostomía porque sí va a durar mucho tiempo. Entonces, ahí podemos mejorar. He tenido algunos casos de eventos cerebrovasculares que han estado a punto, o sea, a punto de ponerle gastrostomía. En el seguro suelen hacerlo mucho, que el paciente tiene una disfagia líquida y le hacen gastrostomía, que no han hecho gastrostomía y que con terapia física el paciente ha podido comer. Entonces, ahí es donde lo importante y lo que siempre repito de ser interdisciplinario, ¿verdad? Imagínense, aquí entra, yo lo que hago que cuando tengo un paciente con un evento cerebrovascular, que tal vez tiene una poca movilidad o que tiene, digamos, una disfagia, o sea, inmediatamente llamo nutrición, llamo a fisiatra, ¿verdad? Y para que luego entre la fisioterapeuta y empecemos con las terapias. Y he tenido pacientes que han mejorado muchísimo, muchísimo y que ya comen y que ya caminan y que ya se mueven. Entonces, y obviamente la fisioterapia también les ayuda para que no se pongan rígidos. Entonces, no pierdan masa muscular. Entonces, ahí donde tenemos que ver también, hay pacientes que obviamente pues la nutrición pues sí va a ser importante, ¿verdad? Cuando miremos que va a haber una finalidad, ¿verdad? Y que va a buscar, pero en final de vida, pues no suma tanto. El delirio, pues una manifestación de fallo cerebral agudo, diferente de la demencia crónica. Esto es muy, pero muy común. Lo tendemos a confundir mucho. El delirio puede haber dos tipos. Puede ser un delirio hiperactivo y un delirio hipoactivo. Entonces, pasa mucho en los pacientes con demencia, pasa mucho en los pacientes con final de vida, pasa mucho en el paciente geriátrico con infecciones urinarias, pacientes geriátricos con infecciones respiratorias. Generalmente, algo que cambie, también pasa mucho cuando los hospitalizan. Generalmente el paciente geriátrico que lo hospitalizan salen con delirio. Entonces, es muy común. Lo tendemos a confundir, digamos, a mí me ha tocado ir a ver gente que me dice, no, doctora, el doctor dijo que era una psicosis, o dijeron de que era una senil, o sea, porque está viejito, él no sabe que está en la casa. Y no, o sea, realmente el delirio, lo que tenemos que hacer primero cuando tengamos un paciente, al menos geriátrico con enfermedad crónica, es buscar algo agudo, una infección, algo. Hay que tenerle un poco más de miedo al delirio hipoactivo porque es un poco más cerca de la muerte. O sea, generalmente el delirio hipoactivo es el adulto mayor que no se quiere levantar, que no habla, que dejó de hablar y que está más, que no, o sea, que no, literal, no se mueve. Entonces, este delirio, pues realmente sí nos debe preocupar. También, pues vamos a tener esos pacientes de 94 años que tal vez no tienen como tantas patologías, pero hacen delirio, pues debemos recordar que también el delirio pues, es un signo de final de vida, que se maneja bastante complejo para el manejo, porque tenemos que tener cuidado, una por los medicamentos que toman, otras por los antipsicóticos. Hay que saberlos manejar, ¿verdad? Digamos, en mi caso yo uso muchísimo quetiapina. Se puede usar aloperidol también. En las guías está muy claro que aloperidol, al menos esos los siento como los más seguros para ellos. Y me va muy bien en dosis baja. La quetiapina me gusta mucho porque también les quita un poco la ansiedad, aparte que tienen a veces con el delirio. Entonces, esos son síntomas o manifestaciones bastante comunes en las enfermedades crónicas avanzadas. Y también mucho en la demencia. Se mira muchísimo el delirio, más en Parkinson, en Alzheimer. Entonces, y es bien desgastante porque el paciente no duerme, la familia, pues obviamente hay que cuidarla, ¿verdad? Entonces, es bien difícil porque miran cosas, los insultan. Entonces, es un síntoma que definitivamente debemos paliar porque es un síntoma desgastante tanto para el paciente como obviamente para la familia. Luego tenemos algunas patologías de fallo de órgano, como el EPOC y la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, entonces la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, pues los síntomas prevalentes es la disnea. Conéctamela, me está descargando. Perdón. La disnea en un 97%, la fatiga en un 68% y el dolor en un 43%.
En fase avanzada, la disnea pues, es incapacitante en reposo, pobre respuesta a broncodilatadores y desnutrición frecuente en el 48% de la prevalencia. En cuidados paliativos, pues se utilizan opioides a dosis bajas para el control de la disnea refractaria, lo que les hablaba de la morfina, ¿verdad? Aquí yo, bueno, ahora sí, pero al principio, cuando yo empecé a dar consulta de cuidados paliativos, jamás alguien me mandaba un paciente con EPOC a cuidados paliativos. Recuerdo que en Uruguay, pues allá la gente es muy longeva y fuma mucho. Entonces allá es muy común el EPOC. Entonces yo me asustaba cuando iba a ver, yo hice, mi pasantía que hice, pues era hacer consulta a domicilio. Yo me asustaba cómo íbamos a ver pacientes con EPOC. Y estaban como bien, pero obviamente dependientes de oxígeno y con limitaciones, ¿verdad? Y entonces dije yo, cuando yo vine, yo le mandé mi tarjeta de presentación a muchos pacientes, a muchos neumólogos y les puse hincapié de que me enviaran los pacientes con EPOC. Y realmente que ahora sí, la verdad que sí, ahora sí me envían y he tenido algunos pacientes que, como les digo, mejoran con morfinas en tabletas porque son pacientes que se mueven un poco con el oxígeno, entonces les ayuda mucho. He tenido pacientes que ya solo lo usan en la noche. Entonces, ver toda esa forma. Ellos también tienen mucha fatiga. Eso es importante en los pacientes con EPOC. Y que ya ahí, digamos, las nebulizan y nada, pues la verdad no mejora mucho. En la insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, el curso y pronóstico es crónica y debilitante, ¿verdad? El 40% de los pacientes mueren dentro del año de su primera hospitalización. Los síntomas, pues, disnea en reposo y ortopnea, crisis funcional 3 y 4, la caquexia cardíaca, una fuerte productor resultante de resultados adversos. El manejo paliativo, pues el uso de dosis bajas de opioides como morfina, es segura y eficaz para la disnea. Los AINES deben ser proscritos por sus efectos adversos renales. En esto es bien importante porque en el primer nivel hay mucho adulto mayor que solo va por sus medicamentos y que definitivamente tienen insuficiencia cardíaca y no nos damos cuenta, porque obviamente no hacemos un ecocardiograma, no hay un electrocardiograma, el paciente no le refiere la disnea como tal, es solo cansancio. Entonces aquí yo siento que es cuando mayor deberíamos poner más atención, identificar este tipo de pacientes cuando hay una insuficiencia cardíaca. Lo que solemos hacer es como, tiene edema en miembros inferiores y le damos diuréticos. Entonces ya, esto es una cadena, ya viene el diurético y nos hace un trastorno de electrolito y el paciente al final muere de otra cosa, pero realmente fue una cadena. Entonces, eso es importante. Entonces, y ahí es cuando sería ideal que entrara a cuidados paliativos para educar para todos estos síntomas que serían los que vamos a ver en una insuficiencia cardíaca. Generalmente miramos mucho el edema, anasarca, hace mucho anasarca, y ahí son medidas de confort. O sea, nosotros en los edemas, yo ni siquiera uso furosemida porque hacen hipotensión. Entonces, con las medidas de confort mejoran mucho. Entonces, ahí en ese punto, pues tenemos que saber cuándo y dónde vamos a utilizar esos medicamentos. Las patologías de falla orgánica, también como la insuficiencia cardíaca, y les voy a hablar ya un poco de las conclusiones de este tipo. La insuficiencia renal crónica avanzada, pues la terminalidad, los pacientes con creatinina mayor de 8 miligramos y con un aclaramiento de 10 ml por minuto deberían ingresar a unidades de cuidados paliativos. Ese es como el criterio principal. Un paciente con más de 8 miligramos de creatinina, ahí ya deberían de pasarlo a cuidados paliativos. El aumento de la urea es un factor de mal pronóstico independiente. Los síntomas urémicos como la confusión mental, la desorientación, la anorexia, los calambres y el prurito. Aquí en insuficiencia renal miramos mucho, lo que yo veo mucho de mis pacientes, pues es que hacen mucho encefalopatías, también la anorexia, porque el tema de la nutrición es bastante complejo, ¿verdad? Y el prurito. Eso es muy, hay que paliarlo mucho. Entonces es algo que se puede ver en insuficiencia renal. También tengo pacientes que han decidido no hacerse diálisis y pues entran de un solo a cuidados paliativos. Se requiere una evaluación pedialítica para tomar decisiones compartidas sobre la diálisis versus tratamiento conservador. Yo pienso que todo nefrólogo debe de preguntarle a los pacientes, ¿quiere diálisis o no quiere diálisis? Y si no quiere diálisis, pues darle la opción de cuidados paliativos. Entonces, porque aquí nos vamos a centrar en el control sintomático del dolor, las secreciones, la ansiedad y la adecuación del esfuerzo terapéutico. O sea, aquí vamos a ver qué no funciona o qué ya no va a ayudarnos para poder nosotros, pues, mejorar.
bueno, las conclusiones claves de la paliación no oncológica, pues es todas estas patologías comparten la necesidad de una evaluación integral, funcional, nutricional y cognitiva. Es esencial la integración temprana en los cuidados paliativos. El enfoque debe ser holístico y centrado en la calidad de vida del paciente, lo que ya les he estado repitiendo y sabemos que ese es el objetivo y la filosofía en cuidados paliativos. Bueno, ahora, les voy a hablar un poco sobre las escalas y las cosas. Si ustedes les preguntaran, ¿le sorprendería a usted que este paciente fallezca en los próximos 12 meses? Una respuesta negativa indica la necesidad de cuidados paliativos tempranos. O sea, si a usted usted cree, si a mí me preguntan de mi paciente, doctora, ¿usted cree que su paciente va a fallecer en los últimos 12 meses? Y yo digo, no, ok, son cuidados paliativos tempranos. Digo, sí, urgente cuidados paliativos. Esa se llama NECPAL, ¿verdad? Que es el instrumento aplicable a la persona en situación de enfermedad avanzada y terminal, útil en todos los niveles de atención que incluyen la pregunta sorpresa. Es la herramienta que evalúa condiciones desde varios aspectos y permite la planificación de voluntades anticipadas. Esa, bueno, la escala de NECPAL deberíamos tenerla todos los médicos que miramos adultos mayores y que miramos pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, porque debemos de preguntarnos eso y derivarlos a cuidados paliativos. Esa es la pregunta que se hace. ¿Le sorprendería a que su paciente fallezca en los próximos 12 meses? Es muy fácil y muy fácil de responder, porque nosotros más o menos tenemos una idea de cómo está nuestro paciente, ¿verdad? Bueno, cuidados paliativos en geriatría. El anciano en fase terminal requiere atención experta en comunicación, manejo de síntomas y apoyo en el sufrimiento. En el anciano, el deterioro cognitivo o la hipoacusia pueden interferir en la comunicación, por lo que es necesario ajustar el lenguaje y el entorno, evitar ruidos de fondo, usar tonos graves y hablar de frente. Esto es importante, digamos, en el adulto mayor interfiere mucho la hipoacusia para el delirio, digamos, los cambios de ambientes para el delirio. Entonces, ese típico adulto mayor que estaba bien, luego hubo una fiesta en la casa y él se puso con delirio. Entonces, porque obviamente interfiere. Entonces, ahí es donde debemos, como no solamente en el paciente crónico, sino que adulto mayor por edad, ¿verdad? O sea, en un paciente geriátrico. El dolor debe abordarse. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, este es el bloque 3, sobre el control de los síntomas, alivio y confort, pero más específico de los síntomas, ¿verdad? El dolor debe abordarse de forma multidimensional. Es indispensable realizar una buena semiología del síndrome doloroso, incluyendo localización, intensidad, usando escalas visuales o verbales, tipo, factores, mitigantes, exacerbantes y efectos sobre la funcionalidad. Yo siempre les digo, cuando me toca educar o me toca decirle a algún colega que debemos ser muy exhaustivos con el dolor y a veces se nos olvida preguntarle al paciente, ¿y tiene dolor? O creemos que el paciente está mintiendo que tiene dolor porque le demos pastillas para el dolor. Pasa mucho más en el primer nivel, creo que más en el nivel más alto. Pero realmente es bien complejo porque tenemos que saber mucho semiología para que nosotros podamos identificar qué tanto le duele, cómo le duele, a dónde le duele. Ese dolor se le quita con algo, no se le quita, es como fuego, no es como fuego, lo incapacita. O sea, usted duerme por el dolor, no duerme por el dolor, come por el dolor o no come por el dolor, porque incluye todo. Entonces, tenemos que abordarlo completamente. Bueno, los opioides deben formularse por horarios, igual como ustedes saben, cada 4, 6, 8, 12 o 24 horas, según la formulación. Para mantener niveles plasmáticos estables y prevenir el dolor, no solo por razón necesaria para el dolor. Esa es otra cosa. Como tenemos tanto miedo a los opioides y tenemos ese tabú con los opioides o con los analgésicos de escalas mayores, pues tendemos a dejar sufrir el paciente con dolor, porque sabemos que los AINES no los podemos utilizar a largo plazo, pero entonces no trasladamos el paciente o traslapamos el paciente a una escala donde podamos usar medicamentos a largo plazo. O tenemos mucho miedo a los efectos secundarios. Mi mayor consejo, que si ustedes lo pueden hacer, yo siempre les digo, empiecen con las dosis más bajas.
siempre empiecen con la dosis más baja y empiecen, o sea, si ustedes educan al familiar y al paciente, él le va a decir cualquier cosa que sienta normal. Y cambien, o sea, nosotros tenemos la ventaja, bueno, a nivel público, pues lamentablemente no contamos con tantos opioides, aunque el hospital escuela, pues sí tiene buprenorfina, tiene morfina en tabletas y tiene morfina subcutánea. Digamos, la paliativista del hospital de escuela sí tiene, igual la paliativista creo que el San Felipe también tiene. Entonces, ahí es donde nosotros debemos saber en ese punto que debemos manejar el dolor. Lo importante es que lo manejemos y si no que lo derivemos, ¿verdad? Pero el dolor es el síntoma más desgastante y el que más le quita calidad de vida al paciente. Entonces yo, el mayor consejo, empiece con gotas de tramadol, empiece siempre con lo más básico. Aunque la OMS le dice que usted se puede, con la escalera terapéutica de opioides, usted se puede saltar, pero yo siempre les digo, empiece con lo más básico y vaya viendo cómo su paciente lo va tolerando. Hay pacientes que no le va a caer bien el tramadol, pero sí el tapentadol. Entonces, usted tiene que ir viendo. Es de probar. Yo también trato de ser muy clara con la familia y decirle como que este paciente es un paciente adulto mayor que toma otros medicamentos, que su dolor tal vez es un 9 de 10 en una escala de EVA. Obviamente es un dolor fuerte, pero yo necesito ir titulando. Entonces, vamos a irnos despacio, explicarle a la familia, ok, vamos a ir despacio, entonces es mejor titular. No irnos de un solo, ¿verdad? Porque siempre vamos a ocupar para el final de vida o para después del aumento del dolor, pues opioides más fuertes. Entonces es muy importante, bueno, los que son médicos o son enfermeras, pues leer un poco sobre opioides, ¿verdad? Saber cuáles son los opioides débiles, cuáles son los atípicos, cuáles son los... y qué tenemos en el país también, ¿verdad? Digamos, a nivel privado, pues yo uso mucho en el adulto mayor buprenorfina, que son parches. Es un opioide que me va muy bien, muchos pocos efectos secundarios, no es tan costoso, es un parche que lo puedo partir, dura 3 días y medio. Entonces, siento que con esto la familia lo puede costear. La morfina es un poco, es más costoso conseguirla, no es tan cara, pero o sea, es difícil. A veces no hay, a veces no. Entonces, así, igual el tramadol, hay pacientes que yo siempre combino cuando empiezo tramadol con paracetamol, que ya viene la tableta combinada, porque entonces le doy una dosis baja de paracetamol y una dosis baja de tramadol. Entonces logro ir viendo, a ver, ahí cómo vamos con el dolor, ¿verdad? Cuando es un dolor, bueno, más complejo, un dolor mixto, un dolor neuropático, pues ahí tenemos que ir haciendo otras combinaciones, ¿verdad? Entonces, ahora, es importante también saber la dosis de rescate. Vamos a tener dosis extras administradas para exacerbaciones o dolor interruptivo. El dolor interruptivo es el tipo de dolor que ustedes saben que yo tengo un dolor basal, ¿verdad? O sea, si el paciente viene y tiene un dolor, pero tiene una crisis en ese estado basal que es diferente al dolor que él tenía. Entonces, ahí debemos utilizar dosis de rescate. Es importante educar a la familia, ustedes. Yo siempre les digo, la familia es capaz de hacer cualquier cosa. Yo que hago muchas consultas a domicilio, yo educo a mis pacientes, ellos les ponen el medicamento a sus familiares subcutáneo. Les voy a hablar un poquito adelante sobre la vía subcutánea, que es la que más utilizamos en cuidados paliativos. Entonces, es importante educar, es importante abrir la mente a las que son enfermeras o enfermeros, abrir la mente, que vamos a encontrar otras formas diferentes de aplicación, que no es que va a estar en la tabla, ¿verdad?, del medicamento, pero se usa y está en la guía de cuidados paliativos. Entonces, vamos a tener que educarnos más. O sea, si yo vengo y leo una orden de un paliativista que dice, póngale dexametasona subcutáneo, o sea, yo no voy a decir que esto no existe, pero si está ahí, o sea, bueno, si no confío en el paliativista, pues lo busco, ¿verdad? Entonces, eso, vamos a abrir un poco la mente. Yo siempre digo, no le tenga miedo a los opioides bien usados, los opioides, claro, si usted hizo una buena semiología del dolor, si usted sabe cuál tipo de dolor es, en qué escala está, o sea, si sabe todo el dolor y sabe de opioides, usted lo va a poder hacer. Entonces, no tengamos miedo. Lo que no hagamos es que el paciente aguante dolor. Y olvidémonos un poco aquí de los AINES, porque realmente yo como coadyuvante solamente utilizo paracetamol y dexametasona. Y osina para el tema. También puedo usar para ahí algunos pacientes con cáncer gástrico o cosas así, pero entonces aquí ya nos olvidamos de los AINES. O sea, aquí ya vamos a escalas mayores, ¿verdad?
Entonces, eso siempre recordar que tenemos que hacer dosis de rescate, siempre estar pendiente de cuántos rescates. Es importante porque si usted tiene un paciente con 4 rescates al día, significa que su dolor basal no está controlado. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que escalar o subir dosis. Entonces, siempre estar pendiente de los efectos secundarios, preparar al paciente, si va a haber. O sea, yo siempre lo dejo, eso con opioides y le dejo su lactulosa y su metoclopramida o su porque sé que puede haber náuseas. Entonces, usted prepara el paciente. Aquí, como les digo, o sea, el objetivo es que no tenga dolor, porque nadie debería tener dolor ya en este tiempo donde hay tantas cosas para el dolor. Ok, las dosis de rescate son dosis extras administradas para exacerbaciones o dolor irruptivo. Corresponde a una fracción de dosis basal, aproximadamente el 10% de la dosis diaria total. Bueno, lo que les hablaba, la dosis de rescate es importante. Siempre, bueno, la rotación de opioides. Si un opioide produce tolerancia o efectos adversos intolerables, debe cambiarse o rotarse. Se calcula la dosis quinalgésica y se disminuye en dosis inicial del nuevo opioide en 25-50% para la seguridad. Aquí, pues yo siempre les digo, digamos, si usted no sabe hacer una rotación de opioides, hay unas tablas, o sea, hay una tabla que usted solo busca en internet y dice tabla de quinalgesia, entonces ahí le sale. Debemos saber también cuáles son los receptores, por eso les digo, es importante como leer un poquito para que nosotros los podamos empapar, ¿verdad? Porque tenemos que saber cuáles opioides pues tienen ventana de toleración, cuáles no tienen ventana, o sea, cuáles opioides sí vamos a poder, como decir, poner y no va a pasar nada, mientras que hay unos que cuando tienen ventana ya no le va a hacer, ni así le ponga todo el del mundo, no le va a hacer efecto. Entonces, ver todo eso, ver cuáles son los receptores, ver cómo voy a pasar de un opioide a otro. Entonces, siempre sí hay que leer, obviamente, un poquito, y si no, pues ahí podemos hacer uno de solo opioides, que sería genial, ¿verdad? Para que aprendamos un poquito. Yo pienso que todos debemos saber usar opioides porque todos miramos pacientes con dolor. O sea, no siento que debe haber una discriminación en el punto de que no los puede usar, claro, sí los puede usar. Si usted sabe, los puede aprender y aprende a usarlos, los puede hacer. Ok, bueno, el manejo de la disnea. La disnea es multidimensional. Es importante evaluar la causa subyacente. Los opioides para disnea, el uso de opioides en dosis bajas mejora la disnea frente al placebo de forma significativa y segura. La dosis inicial puede ser de 3 a 5 miligramos de morfina, de liberación rápida, cada 4 horas si hay disnea. Otros manejos, los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva o de alto flujo nasal pueden estar indicados para la disnea refractaria, evaluando su eficacia durante al menos 30 minutos. En mi práctica yo utilizo también mucho ventilación mecánica no invasiva. Tengo pacientes que sí, que ellos pueden tener, ¿verdad? También pacientes que usan CPAP, pacientes que también usan oxígeno y también, obviamente, la manejo con morfina, ¿verdad? Y la verdad que me va bastante bien y sí, se pueden mejorar. Entonces, les mejora calidad de vida porque es el paciente que no está ahogado, el paciente que puede hacer un poquito más de actividad física, al menos se puede bañar, porque hay pacientes que no se pueden levantar ni de la cama porque obviamente la disnea es demasiada. Bueno, la vía subcutánea. La vía subcutánea es la vía alterna a la oral y la gastrointestinal. Es la vía de elección cuando la vía oral falla. Vómito, disfagia, debilidad o obstrucción intestinal. Es segura y permite la infusión continua en el domicilio. Muchos fármacos son compatibles para administración combinada e infusión continua. Esto quise agregarlo y me gusta mucho porque debe ser algo que debemos normalizar y hacerlo como más, que se conozca más. Porque yo cuando voy a ver a algún paciente y hay una enfermera siempre se sorprende cuando yo le digo, póngale la iosina subcutánea, y como, póngale la ceftriaxona subcutánea, es como, más, ¿verdad? O cuando los quiero hidratar subcutánea. Digamos, uno puede hasta hidratar subcutáneo, solución salina, podemos poner hasta 1000 ml en subcutáneo. Entonces, tiende a asustarse. Es una vía totalmente válida que se puede utilizar, es muy fácil de utilizar. Se usa más en el entorno domiciliario, ¿verdad? Porque generalmente, pues, estos pacientes van a estar en su casa y ese es el objetivo, ¿verdad? Que ellos no lo tengamos que mover a una emergencia, una por los costos, otra porque vamos a llenar la emergencia de cosas que podemos hacer manejo en casa o domiciliario, ¿verdad? Entonces, ahora,
tenemos de saber cuáles podemos utilizar, cuáles no podemos utilizar. Digamos, hay unas bombas elastoméricas que son bastante útiles, que usted puede combinar los medicamentos, que también muy fáciles de usar. Yo siempre las recomiendo al final de vida, pues usted le pone la bomba y dura 5 días, ¿verdad? Entonces ahí puede poner todo, morfina, dexametasona, tramadol, haloperidol, digamos, midazolam. Entonces, es bastante funcional y lleva solución salina, entonces hay un poquito de hidratación. Yo con la hidratación, pues, en eso hay un poquito de algunos paliativistas sí hacen mucha hidratación o poca hidratación, otros no hacen hidratación. Yo estoy de acuerdo y siempre digo de que si uno mira la necesidad de hidratar a un paciente y realmente va a mejorar un poquito o su familia va a estar más tranquila, yo lo hago. Y lo que hago es que le pongo poco, a modo de no hacer un edema, ¿verdad? Entonces sí lo hago. No soy tan cerrada en el punto, como algunos no lo hacen, ¿verdad? Pero yo no sé, yo sí creo que sí le va a dar un poco de confort. A veces ni siquiera al paciente, sino que a la familia lo hago. Entonces también esa es una vía clara porque generalmente el paciente, digamos el paciente con enfermedad crónica, con caquexia, el paciente con enfermedad, un paciente geriátrico, es muy difícil de canalizar. Entonces no vamos a encontrar una vía adecuada. Entonces, al no encontrar una vía adecuada, pues la mejor alternativa pues, es la vía subcutánea. Y es una fácil aplicación que también lo puede hacer hasta la familia. Entonces, por eso quería agregarles esto, porque me parece muy importante que todos tengamos como, o si no los conocíamos, pues ir a leerlo y a buscar más, ¿verdad? Solo recordarles que hay algunos medicamentos que no traen ficha técnica, o sea, que diga que se puedan utilizar subcutáneo, pero ustedes búsquense la guía de cuidados paliativos, que con la guía sí se puede, ahí aparecen, porque hay medicamentos que aunque no tengan ficha técnica, sí se utilizan. Entonces, para que no vayan a confundirse. Bueno, vamos a tener algunos síntomas neuropsiquiátricos como el delirio y las convulsiones, lo que les hablaban, pues el delirio, pues un síndrome confusional agudo. Se recomienda usar la confusión, la CAN. Esa es una escala que se utiliza para ver cómo está ese delirio y si tiene delirio, ¿verdad? Para el diagnóstico, por su facilidad y rapidez, es crucial mantener un alto índice de sospecha y preguntar por nuevos síntomas. El manejo no farmacológico para reforzar los ciclos circadianos, evitar interrupciones del sueño nocturno, facilitar la orientación, rutina, relojes visibles, permitir la presencia familiar y evitar la sobreestimulación. Con el delirio, eso yo siempre hago mucho hincapié con el delirio porque una es un síntoma bastante común y otra que, como les digo, es un síntoma bastante difícil de abordar en el tema familiar. O sea, cansa, es el adulto mayor que los insulta, que les pega, que se pone agresivo, que mira cosas, que habla en la noche, que no se puede dormir, que dice que lo está viendo. O sea, un montón de cosas que son muy cansadas. Entonces yo siempre hago hincapié porque son importantes que lo abordemos porque esto también, bueno, siempre hay que cuidar el cuidador, siempre hay que cuidar la familia, el entorno del paciente. O sea, imagínense un paciente con delirio y que el familiar lo hostigue, o sea, terminan golpeando. Entonces, son tantas cosas que pueden implicar por un síntoma. Entonces, yo siempre digo, saber es manejar delirio. Me parece como bien importante. Bueno, el manejo farmacológico, pues haloperidol de 0.52 miligramos orales subcutáneo. Es un antagonista de la dopamina usado en el delirio hiperactivo. Las benzodiazepinas deben usarse con precaución, ya que pueden precipitar los cuadros de delirium, pero son la primera elección para el estado epiléptico o convulsiones. Aquí también es importante saber siempre con qué está medicado nuestro paciente. A veces el uso inadecuado o de benzodiazepinas puede ser el precursor del delirium. Entonces, tenemos benzodiazepinas que nos pueden dar delirio en adulto mayor. Entonces, debemos de saber, siempre preguntar, ¿verdad? Con el adulto mayor, ustedes siempre deben de interrogar qué toma. Y no solo es lo que le diga, muéstreme las cajas, enséñame las cajas, qué toma. Al familiar, siempre por eso es bueno hacer, yo siempre les hago
¿cómo se llama? Un rol de medicamentos, siempre le hago un cuadro de medicamentos y siempre les hago un plan de tratamiento, porque es importante saber qué toma ese paciente por las interacciones y otra porque pueden ser medicamentos que no están más bien haciendo síntomas inadecuados. Entonces, digamos, en la benzodiazepina, bueno, en nuestra población es bastante común, todo el mundo toma el ribotril para dormir, entonces a veces el ribotril puede producir delirio, entonces es como, ok, hay que retirar, ¿verdad? O también a veces lo retiran bruscamente y eso hace que tengan delirio, entonces eso, ir viendo como decir cuáles son las que vamos a usar. Yo uso haloperidol, uso quetiapina, uso risperidona también, la risperidona me va muy bien. La quetiapina me gusta muchísimo, es de mis preferidas porque la quetiapina me ayuda a la ansiedad, tiene menos efectos secundarios, es un inductor del sueño y es antipsicótico. Y puedo ir jugando con las dosis. Empiezo con 25 miligramos y puedo llegar hasta 300. Entonces me gusta. Ahora, lo que no me gusta es que no tiene ampollas, solo tabletas. Entonces, es la ventaja del haloperidol. Entonces, cuando el paciente no quiere tragar o el paciente está con mucho vómito, vamos a tener que usar una vía subcutánea, ¿verdad? O IV. Entonces, ahí me gusta. Ahí tengo que usar el haloperidol. También se puede usar el midazolam. En las convulsiones de estado epiléptico, el midazolam es una buena primera elección para el estado epiléptico de 5 a 10 miligramos y IV subcutáneo, repetible cada 15 minutos hasta 3 veces. En domicilio se puede usar midazolam subcutáneo cada 5 miligramos cada 3 o 5 minutos o micronemas de diazepam de 5 a 10 miligramos rectal si se sospecha en crisis. Yo también lo uso nasal. Podemos usar el midazolam nasal para las convulsiones. Este es bastante común. Aquí hablando un poco de los pacientes oncológicos en cuidados paliativos con cáncer cerebrales, es bastante común. Entonces, las convulsiones sí son comunes al final de vida. También en los pacientes con encefalopatías pueden convulsionar. Y los pacientes con enfermedad vascular de pequeño vaso, un tipo de demencia, también puede convulsionar. Entonces, ahí sí. El midazolam lo utilizo mucho en final de vida, se utiliza muchísimo, me gusta mucho porque me ayuda mucho a los estertores y ayuda a que el paciente esté muy tranquilo. Entonces, es un buen, lo utilizo y sí para crisis convulsiva, bastante efectivo. Ok, ahora vamos a hablar un poco del pilar ético, la comunicación, autonomía y decisión, los principios bioéticos centrales. Los cuidados paliativos se rigen por principios como veracidad, respeto a la autonomía, beneficencia, no maleficencia y proporcionalidad terapéutica. Aquí, pues, bueno, los principios que nos rigen a todos, ¿verdad? Casi, o sea, todo es medicina. Aquí siempre es importante respetar la autonomía del paciente. Lo que sí miramos mucho en cuidados paliativos, pues es el familiar que no le ha dicho al paciente que tiene una enfermedad no curable, donde existe el silencio, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente, si es un paciente que está consciente y es un paciente que está cognitivamente bien, pues uno no puede ser cómplice de eso. Entonces, esas cosas. Aquí miramos un poco también lo que es la obstinación terapéutica, familiares donde hacen y hacen y hacen y hacen y hacen y, o sea, más bien ponen en riesgo la vida del paciente o más bien hacen que sufra más el paciente. Entonces, aquí es donde tenemos que saber que debe haber una proporcionalidad terapéutica donde nosotros sabemos cuándo y hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Es importante, pues la no maleficencia, pues nunca quererle hacer daño al paciente. También, pues respetar siempre la autonomía, siempre es importante preguntarle al paciente, así es un paciente que no hable, así es un paciente que ustedes crean que no lo escucha, siempre es importante respetar su autonomía, ver qué ellos quieren, o sea, respetar eso, siempre preguntarle a los familiares, o sea, siempre explicar para que nosotros podamos siempre tener una comunicación adecuada, ¿verdad? Con la familia y con el familiar, con el paciente, perdón. La veracidad de la comunicación. La información debe ser respetuosa, clara, honesta, oportuna y adecuada en la persona y su situación. El paciente es el interlocutor más capacitado que debe escoger el ritmo, tiempo y forma de la comunicación. No mentir nunca, pero adaptar la verdad a lo que el paciente desea saber. Es bien complejo a veces porque yo he vivido situaciones a veces donde el paciente no sabe que está enfermo o no sabe que tiene cáncer o no sabe que tiene una enfermedad terminal y el paciente le pregunta a uno como médico, doctora, ¿qué tengo? Yo lo que hago para ahí como lavarme las manos un poquito, o sea, hacerlo como, yo siempre le digo como, cuando yo sé que pasa eso y que hay una ley del silencio ahí que no le quieren decir,
que nunca me parece adecuado. O sea, nunca eso va a ser adecuado. O sea, lo respeto si la familia no lo quiere hacer, pero no me parece adecuado porque eso no le permite tener un buen morir. O sea, eso no le permite tener unas buenas etapas de duelo. Eso no le permite, pues, tener la parte espiritual es importante. O sea, ¿cómo usted se va a preparar para morir si usted no sabe que se está muriendo? Entonces, es complejo. Yo lo que hago siempre es que yo le pregunto a él, ¿usted sabe lo que tiene? El 90% de los pacientes lo saben, solo que no están seguros. Entonces, al decirme él, sí, yo sé lo que tengo, entonces yo no les recalco, sí les digo que no está bien, pero no, yo les digo, respeto su decisión, pero si el paciente está lúcido y me pregunta a mí qué tiene, lamentablemente yo le tengo que decir. Entonces, siempre ahí saber que no debemos mentir, ¿verdad? El no abandono, los pacientes no tienen opciones curativas o que rechazan terapia, deben seguir siendo atendidos en sus necesidades y tienen derecho a recibir cuidados paliativos. Eso es importante, ustedes. La verdad que yo he visto muchos pacientes en donde ha sido lamentable cuando he llegado, pues literal muriéndose del dolor y pacientes que no han tenido acceso. Entonces, es difícil porque sí, la gente en Honduras realmente muere con dolor, muere sola, muere en los hospitales, muere rodeada de otra gente menos de su familia, eh, muere ahogada, muere, o sea, tiene una muerte no digna. Y sí pasa, o sea, sí pasa y lo vivo a diario. Y esa es la idea de estas cosas, esa es la idea de hoy, pues hacer sonar eso para que nosotros conozcamos los cuidados paliativos y para que dignifiquemos el morir, que lo tomemos importante y que siempre, siempre pensemos en que el paciente merece una muerte digna, que merece estar rodeado de su familia, que merece no tener dolor, que merece estar acompañado, que merece estar en su casa, que merece estar, o sea, bien. Entonces, es importante. Sí hay pacientes abandonados, sí hay pacientes que los despachan del hospital escuela a morirse a su casa sin oxígeno, necesitando el oxígeno, porque la familia no tiene cómo comprar un tanque de oxígeno, que sí los despachan y le dicen como no hay nada que hacer, váyase para su casa, a morirse del dolor, a que la familia no sepa qué hacer. Entonces, sí es importante y sí pasa. O sea, no nos vamos a engañar y lamentablemente sí pasa. Y como les digo, pues eso es lo que yo quiero que se lleven de aquí. O sea, eso, que nosotros sepamos que sí, siempre hay algo que hacer. ¿Okay? Ahora, la comunicación de malas noticias. Eso también es un tema muy importante porque nosotros no nos preparan para dar malas noticias. Ni nadie, ni a los médicos, ni nada. Digamos, quien da las malas noticias es el R-, o quien da las malas noticias es el interno. Entonces, realmente no lo tomamos a bien, o sea, o si nos ronca darle la noticia al paciente. Hay pacientes que ni le dicen qué es lo que tienen. Entonces, es importante saber comunicar las malas noticias, ¿verdad? Para las conversaciones difíciles, se recomienda un protocolo estructurado como Spike. Ese me gusta mucho, que es como ese de Safety, que es como preparación, ¿verdad? Tiene que ser un ambiente privado, evitar las distracciones, asegurar el tiempo suficiente. Bueno, la P de percepción, pues preguntar qué sabe el paciente de su enfermedad para entender su nivel de comprensión, ¿verdad? Y la I de invitación, pues obtener un permiso para dar información y determinar hasta dónde quiere saber el paciente. Eso es importante, saber si el paciente quiere saber, porque hay pacientes que no quieren saber y nosotros debemos respetar eso. Entonces, eso por eso debemos de invitarlo a saber qué es lo que él quiere saber, ¿verdad? Y bueno, la K de conocimiento, pues ofrecer la información de forma gradual, clara y sin tecnicismo. Debemos de dejar de usar términos como inapropiados para ellos porque realmente no lo van a entender. Pues la emoción es la empatía, ¿verdad? Que es importante explorar las emociones del paciente, comprenderlas y transmitirlas con calidez humana. También, pues, las estrategias y resumen, como decir, resumir la conversación, verificar que sea atendido la información, establecer un plan de seguimiento y ofrecer un plan de contingencia. Siempre es importante ofrecerle algo. O sea, siempre que nosotros vamos a dar una mala noticia, nosotros tenemos que ir ya con un plan de seguimiento y obviamente un plan de contingencia. Nosotros ya tenemos que decirle, ok, esto es lo que usted tiene, digamos, la diálisis no le van a hacer nada, las quimioterapias no le van a hacer nada, pero nosotros vamos a estar ahí para sus otros síntomas como las náuseas, el vómito, el dolor. Entonces, siempre es importante que el paciente siempre vea que sí hay algo que hacer por él.
La planificación de decisiones anticipadas y adecuación del esfuerzo terapéutico es un proceso continuo de diálogo para comprender, discutir y planificar futuras decisiones de atención médica. Permite que las metas, valores y preferencias del paciente sean respetadas y pierde su capacidad de decidir. Por eso les decía, a mí me encanta mucho la planificación de decisiones anticipadas. Sueño que en Honduras esto sea un documento legal y que se pueda hacer y que todos los médicos lo podamos hacer. Ojalá que se pueda hacer. Y también lo que son las voluntades anticipadas es la manifestación escrita de la voluntad de una persona capaz, actuando libremente sobre los cuidados, el tratamiento que desea recibir. Y bueno, estas son compatibles y complementarias, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, qué es lo que el paciente quiere, cómo lo quiere y cómo vamos a hacer. Entonces, eso me parece como muy importante. La proporcionalidad es la obligación de evitar la obstinación terapéutica futilada, lo que ya les hablaba, es decir, evitar tratamientos que no ofrecen beneficio real o que solo prolongan la agonía o causan angustia innecesaria. Miren, aquí es muy, pero muy importante y pasa mucho en el sector de salud. Los más obstinados son los médicos y los familiares del sector de salud, aunque no lo crean. O sea, nosotros como sabemos y queremos salvar, nos queremos salvadores de la familia, nos pasa mucho, a mí me pasa mucho con los médicos. Las hospitalizaciones innecesarias, ustedes. El adulto mayor nunca va a estar mejor que en su casa. Eso sí se los aseguro. Digamos, las hospitalizaciones a ellos les dan delirio, no comen, les da trastorno del sueño, los pone mal humor. Entonces, siempre pensemos en eso, en realmente es necesario que se hospitalice. Van a haber situaciones que sí, ¿verdad? Pero siempre es importante que nosotros tengamos claro que, o sea, ¿va a valer la pena? O sea, es una medida fútil, o sea, es algo que no va a aportar mucho. También ser sinceros. A mí me pasa mucho con los pacientes tal vez con enfermedades hepáticas que la familia quiere estarles poniendo albúmina y cosas como, y usted tiene que ser sincero y decirle como no. O sea, lo que va a hacer es gastar su dinero, o sea, no va a aportar nada. Entonces, siempre es importante tener claro que no tenemos que hablar de la proporcionalidad y no caer en la obstinación terapéutica. O sea, siempre saber hasta dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar, ¿verdad? Si la muerte es eminente, la atención debe priorizar el confort. Yo siempre soy clara y le digo al cliente, no, es el confort. ¿El confort? No lo vamos a hacer, porque aquí también lo más importante es el paciente. El poder del equipo interdisciplinario y el soporte holístico. Bueno, la importancia del equipo interdisciplinario, la atención integral de las necesidades multidimensionales requiere el trabajo conjunto de diferentes profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajo social. Es lo que más me encanta de cuidados paliativos y gerontología, o sea, la interdisciplinaridad. O sea, no hay mejor cosa que trabajar con enfermeras, que trabajar con terapeutas, que trabajar con psicólogos, con trabajo social. La carga es menos, la ayuda es mejor. O sea, uno puede preguntar qué hacer, o sea, es importante. Nosotros debemos de quitarnos eso como que, ay, no, yo no ocupo a la enfermera. Ay, no, pero es que yo no lo voy a referir. Ay, no, pero es que no, olvidémonos de eso. Aquí lo importante es el paciente y la parte holística, o sea, el entorno, todo importa. Entonces, eso me gusta mucho de cuidados paliativos. El rol de la enfermería es la primera línea de acción. Entre sus responsabilidades está la colocación de dispositivos como el catéter subcutáneo, el cuidado de la piel y el acompañamiento en la agonía. El rol del fisioterapeuta y rehabilitación paliativa busca el mantenimiento de la funcionalidad e independencia, adaptando los objetivos a las necesidades de la persona, usando escalas como Bartel, Karnowski, Katz. Cuando nosotros logramos hacer un buen equipo de cuidados paliativos, un equipo interdisciplinario, y tenemos enfermeras, tenemos fisioterapeutas, el paciente mejora mucho más. Digamos, yo que tengo mi equipo, o sea, yo paso orgullosísima de mi equipo, que es una foto de una paciente con mi terapeuta, que ella realmente es una paciente con una enfermedad crónica, tiene artritis reumatoidea, tiene fibromialgia, y es una paciente que tiene demencia. Entonces ha mejorado muchísimo su independencia, porque el abordaje lo hicimos integral, lo miró el neurólogo, luego el neurólogo la vio el cardiólogo, luego el cardiólogo, pues yo la comencé, pero yo hice las derivaciones, la vio la reumatóloga, luego empezamos con la terapia física y cognitiva, se le hizo una evaluación neurológica
geriátrica integral, y bueno, ahí pues que tenía muchos problemas de memoria, pues la paciente ha mejorado muchísimo, es una paciente que vive sola, solo con su cuidador, sus hijos viven en Estados Unidos, entonces imaginan el apoyo y el aporte emocional que le hemos dado, la seguridad para sus hijos, o sea, el acompañamiento que hemos hecho, y me parece, cada vez que nos miramos cómo ha mejorado y cómo camina y cómo ha dejado un poco el bastón, son de esas cosas que nos hacen sentir orgullosos y que realmente nos hace ver de que cómo es de importante el rol de cada miembro del equipo. El soporte psicosocial y del cuidador. Necesidades psicosociales incluyen el malestar emocional, la ansiedad, la depresión, el duelo anticipado y las necesidades sociales, la red de apoyo, los recursos. El cuidado del cuidador es un reto para los sistemas de salud, el enfoque centrado en la persona, incluyendo el cuidador. Esto es muy importante, el soporte psicosocial. El adulto mayor hay un grado muy alto de depresión en adulto mayor y ansiedad. Una por la soledad, una el duelo, porque ellos tienen duelo a la jubilación. Ver todo, saber duelo anticipado, las enfermedades, pues hay aquí un montón de necesidades sociales, el abandono, pacientes que los familiares los miran mal porque ya no hacen nada, tal vez eran los que portaban dinero como ya no trabajan, y bueno, cuidadores cansados. Entonces, aquí es muy importante el soporte psicosocial y el del cuidador, ¿verdad? Yo siempre les digo que cuando ustedes vayan a ver un paciente, siempre pregúntenle al que lo cuida cómo está. Siempre es importante saber y es fundamental que él esté bien para que su paciente esté bien. Y bueno, la sobrecarga, lo que hablábamos de claudicación familiar, pues el rol del cuidador está caracterizado por la limitación de intereses propios y la sobrecarga de atención significativa. La escala de sobrecarga del cuidador de Sarit es útil para detectar el riesgo de desgaste. Una puntuación igual o mayor de 56 puntos sugiere sobrecarga intensa. Ustedes siempre que miren un cuidador malhumorado, un cuidador que le diga, es que no se quiere tomar las pastillas, doctor. Es que mire, no hace caso, yo le doy comida y no quiere. Y mire, o sea, siempre pongan atención y digan, tengan cuidado, porque puede haber claudicación familiar y al haber claudicación familiar, esto se puede entornar o sea, aquí puede haber agresividad, puede haber malos tratos, puede haber suicidios, puede haber un montón de cosas. Entonces, siempre, y la escala que se utiliza, pues es la de Sarit. Es muy fácil de aplicar, se detecta muy fácil y solo se le aplican al cuidador y con eso se podría dar. Las intervenciones, pues la psicoeducación, ¿verdad? La resolución de problemas, la alfabetización sanitaria, son estrategias efectivas para prevenir el síndrome del cuidador. Yo siempre les recomiendo aquí que es importante, pues, la parte de la iglesia, me parece siempre bien importante. La iglesia, los padres ayudan, los pastores, los hermanos de la iglesia, siempre es bueno aquí involucrar esa parte. También, pues, la familia, ¿verdad? Yo siempre les pregunto, ¿cuántos hijos son? ¿Quién es el cuidador principal? ¿Qué hace? Todos tienen un rol y es importante respetarlo, o sea, cada quien es bueno para algo. Entonces, como que, ok, hay uno que aporta dinero, pero no puede cuidar. Ok, está bien. Pero no solo vamos a dejar a uno cuidando. Este familiar tiene que descansar. Entonces, aquí es donde podemos también los voluntariados importantes. Siempre, pues, yo siempre digo que me parece tan bonito que la iglesia siempre aquí hace un rol muy importante. Entonces, entra la parte social, ¿verdad? Donde ellos pueden buscar, pues, hermanos de la iglesia que pues, ayuden a cuidar y que hagan soporte y sea su red de apoyo. Entonces, siempre es importante y no lo debemos olvidar. Bueno, y el soporte espiritual, ¿verdad? El bienestar espiritual, sentido, propósito, trascendencia, tiene una correlación significativa con una mayor calidad de vida y menor depresión, ansiedad, fatiga y dolor. El paciente en fase terminal necesita volver a leer su vida, hablar de su historia y hacer un balance significativo para aceptar el final. El acompañamiento espiritual se logra a través de la presencia, compasión y acogida, explorando la dimensión espiritual a través de preguntas sencillas sobre el sentido de la vida y las relaciones y la fe. La parte espiritual y no religiosa, sin equivocarnos, espiritual, ¿verdad? El creer en algo, el sentido, el propósito. Siempre es importante y siempre es importante tocarla. Yo siempre le pregunto a los pacientes en qué creen y respeto sus creencias, ¿verdad? Y si para él es importante que alguien hable sobre eso y que esté con él como red de apoyo. También es importante pues explorar. En el adulto mayor pasa algo que le pierde sentido a la vida.
Hay una terapia que me encanta mucho que se llama logoterapia, que es precisamente eso, para hacer terapia en adulto mayor, porque ellos pierden el sentido de la vida. O sea, ellos no quieren nada. O sea, y no es depresión muchas veces, y les dan antidepresivos y no mejoran, sino que es que están cansados. O sea, yo tengo una pacientita de 102 años que me decía, doctora, yo ya me quiero morir. O sea, yo estoy cansada. Y es válido, o sea, es válido estar cansada con 102 años. Entonces, es como eso, el perder sentido de la vida. Entonces, siempre pues hablar, tocar esos temas, o sea, dignificar, o sea, darle un propósito, siempre decirle como, digamos, si era maestra, siempre, usted era maestra y cuénteme cómo era con los niños y aprendían, o sea, siempre que ellos recuerden que son alguien, ¿verdad? Y que sí tienen valor. Es importante siempre darle valor a nuestros pacientes, más el adulto mayor, para que ellos puedan tener ese soporte. Bueno, vamos a hablarles un poco, ya para casi terminar, pues hablar un poco sobre lo que es la tanatología y el acompañamiento al final de vida y el autocuidado. La situación de último día, ¿verdad? El reconocimiento de que la muerte puede ser inminente es el primer paso para iniciar el plan de cuidados de fin de vida. Los signos orientadores incluyen el deterioro físico, la somnolencia, la dificultad para ingestar y la incapacidad para tomar medicamentos por vía oral. Todo paciente en final de vida, todo va a dejar de comer, va a dormir más, no va a tolerar vía oral, o sea, no va a querer tragar ni tomar medicamentos y solo va a estar dormido. Nosotros debemos identificar siempre las situaciones en el final de último día para que nosotros podamos preparar la familia. Generalmente estos pacientes que tienen enfermedades largas o crónicas de muchos años, pues los familiares tienen un duelo anticipado. O sea, ellos se preparan antes de que ellos mueran. Entonces, esto es una ventaja para poder sobrellevar el duelo. Entonces, es importante pues siempre hablar un poco sobre el duelo, sobre cierres emocionales, sobre cerrar ciclos, sobre ajustar cuentas, sobre prepararnos, ¿verdad? Siempre es importante preguntarle al paciente si está listo para morir, que si tiene algo pendiente, que si podemos resolver, porque aunque parezca mentira, pero sí es importante y sí influye en la agonía. Entonces, nosotros debemos también, pues eso, que si hay problemas familiares, pues que haya todo eso, que hagan perdones, que hasta ahí nos toca interferir, ¿verdad? Hasta en la parte espiritual y la parte, pues, tanatológica, pues, prepararlos para la muerte y lo que va a hacer después de la muerte. Siempre es importante hablarle a la familia qué va a pasar, pues, que viva su duelo, que lo acompañe, que no les quede nada, que le hablen, que le canten, que estén ahí con ellos. Entonces, en esa parte siempre el acompañamiento es fundamental, tanto para la familia como para el paciente. La prioridad absoluta el objetivo principal pues debe ser el mayor confort posible y la dignidad. El plan de acción debe incluir la medicación anticipada, kit de medicamentos. Siempre es importante, cuando ustedes tengan un paciente que saben de que va a fallecer pronto, siempre es importante decirles como, ok, me llama cualquier cosa, le dejo aloperidol si tiene delirio, le dejo midazolam por si tiene, ¿cómo se llama?, convulsiones, tiene, ¿cómo se llama?, buscapina por si tiene muchos estertores de la muerte, o sea, todo. O sea, ustedes tienen que dejarlos preparados. Le dejo morfina por si tiene disnea para que este paciente no muera ahogado. Y bueno, prepararlos, educarlos y decirles como, ok, yo no soy muy fan de decir como ya se va a morir. No, o sea, yo siempre digo como, ok, preparémonos porque estamos en final de vida. El paciente sabe, generalmente el familiar sabe cuándo va a morir. Entonces, prepararlo de una manera compasiva, pues decirle y empática como, ok, el paciente está empeorando y siempre ponerle claros cuáles son los síntomas de agonía y cuáles son preagónicos y cuál es el declive. Entonces, para que nosotros preparemos la familia y sepamos cómo prepararla y para que ellos se preparen. Yo siempre les pregunto como, ok, ya tienen listo el ataúd, ya saben dónde lo van a enterrar, ya le preguntaron, ya para que se preparen y esto no los agarre desprevenidos, ¿verdad? Esa también es labor de nosotros. La hemorragia catastrófica, si el sangrado es brusco y en grandes cantidades, la planificación anticipada de disección es necesaria para definir la actividad. La sedación paliativa debe ser contemplarse si la hemorragia es grave y el pronóstico es limitado y se puede usar antifibrilíticos, como hace otro anexámico. Aquí les puse esto porque muchas veces nos corremos por ¿cómo se llama?, emergencias paliativas. Dentro de las emergencias paliativas más catastróficas, porque hay un montón, pero las que más siento que asustan a los médicos o a los
perdón, a los familiares es las hemorragias. Entonces, siempre es importante también, y también saber que nosotros como paliativistas, pues hacemos lo que es la sedación paliativa, que tiene sus criterios válidos de cuáles son, y obviamente pues la hemorragia pues es un criterio. Entonces también es importante hablarlo con la familia, decirle como, ok, si miramos que un síntoma de esto no lo podemos controlar, vamos a hacer sedación paliativa, ¿usted está de acuerdo? Ok, y explicarle que no es eutanasia, que es, ¿me entienden? O sea, que el paciente siempre va a estar, quiere una sedación paliativa que no esté tan, o sea, simple, o quiere una, ¿me entienden? O sea, para que el familiar no se, y siempre hablarle desde el amor, ¿verdad? O sea, desde el confort, y decirle como, ok, esto va a hacer que su familiar esté más tranquilo, y ser sinceros. Entonces, por eso quise ponerles un poquito, porque sé que son de las cosas que pueden asustar en final de vida. Duelo y acompañamiento. El duelo es el proceso de adaptación entre cualquier pérdida. La intervención en el duelo debe comenzar con la fase previa a la muerte, duelo anticipado. El duelo requiere la expresión emocional y la búsqueda de apoyo familiar y el social. La familia necesita información real, actualizada, y apoyo en la toma de decisiones. Lo que les decía, o sea, aquí necesitamos ser reales y ser claros, ¿verdad? Siempre con empatía, ¿verdad? Bueno, aquí al autocuidado profesional, pues los profesionales sanitarios están expuestos al síndrome de desgaste profesional como burnout y fatiga por compasión. Burnout, pues caracterizado por agotamiento, actividad cínica hacia los pacientes y tendencia a evitarlos. Y la fatiga por compasión, pues un tipo de estrés que se produce por el compromiso y las habilidades empáticas ante una situación de sufrimiento. Las estrategias, pues es necesario prestar atención a las señales de alarma, organizar el tiempo, establecer los límites entre la vida privada y el trabajo, y promover el autoanálisis y la reflexión en equipo para gestionar el estrés. Aquí siempre me gusta, por eso siempre poner algo del autocuidado, porque obviamente en cuidados paliativos pues tenemos pacientes bastante complejos, familias complejas, desgastantes, con mucha responsabilidad, cuidado en casa, que obviamente la responsabilidad es más. Y por eso me gusta mucho los cuidados. Para mí, mi enfermera es mi soporte, o sea, esa es mi red, o sea, mi familia, mi red, o sea, el hecho de compartir, el hecho de también de muchas veces de reconocer qué es lo que, hasta dónde voy a llegar, o sea, cómo me voy a involucrar. Y aunque parezca mentira, sí nos involucramos, sí he llorado por mis pacientes, o sea, sí los he sentido, sí, o sea, obviamente he aprendido a querer a mis pacientes, pero igual también he tenido consecuencias de ello, ¿verdad? Entonces, donde me he tenido un poco de fatiga por compasión, pero luego lo importante es reconocerlo y aprender como lo importante la terapia psicológica, el autocuidado, la meditación, el leer, pues el tiempo con mi familia, las vacaciones en la playa. Y como les digo, para mí por eso hasta el equipo de cuidados paliativos es parte de ese autocuidado. Para mí, la psicóloga de mi equipo, o sea, para mí es importante poder llamarle y decirle, pucha, este paciente me tiene quemada, o siento que no puedo más. Entonces, todo eso, hasta para eso sirve el equipo interdisciplinario. Entonces, siempre es importante eso, y siempre se los dejo porque siempre nos vamos a involucrar y no está mal. O sea, desde que yo leía a Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra paliativista y que los invito a leer libros sobre ella, y yo antes me culpaba por ser tan involucrada, o sea, yo antes decía, es que no puedo ser así, o sea, para mí era anormal que yo fuera así, más cuando mis compañeros me decían como, ¿y por qué dejas que te escriban tanto? ¿Por qué dejas? Cuando yo llegué a Uruguay a hacer mi rotación, obviamente pues es un país de Sudamérica totalmente diferente a nosotros, ¿verdad? Cuando hay mucha espiritualidad, pero mucho ateísmo y poca religiosidad. Y entonces yo me acuerdo que yo cuando miré cómo ellos se involucraban con sus pacientes y todo, y aquello tan bonito, yo creo que fue la primera vez que yo le dije a mi esposa, se le escribió un mensaje y le dije como, estoy en el lugar correcto, o sea, estoy en el lugar correcto y escogí la profesión correcta, o sea, hoy sí me siento orgullosa de ser paliativista y siento que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y entonces, porque yo le dije, esto es, o sea, esto es, realmente esto es. Y como les digo, lean, hay un libro muy bonito de preguntas y respuestas sobre la muerte y los moribundos de Elizabeth Kubler-Ross, y habla sobre eso. Entonces ella dice como, no, yo me he involucrado con los pacientes, pero también pues he hecho mi autocuidado, pero no es malo, o sea, no está mal. Lo importante, pues siempre, pues no llegar a burnout, ¿verdad? Ni a fatiga, y siempre tener nuestras estrategias. Bueno, creo que eso ha sido todo. Si tienen preguntas, con todo gusto.
Muchas gracias, doctora. Mientras todos los alumnos que tengan alguna duda o algún comentario los van anotando en el chat, entonces únicamente quiero mostrarles. Ya dejé de presentar, ¿verdad? No se mira la pantalla. Contesto algunas preguntas, doctora, mientras. Hola. La doctora Ana hace el comentario y dice, totalmente de acuerdo, doctora Rojas, la atención del especialista no es suficiente, ¿verdad? Cuando ya se están atendiendo los pacientes en cuidados paliativos. Vamos a ver. Nos dice Gloria, excelente ponencia, doctora Rojas. Son temas que nos enseñan y que muchas veces se sale de nuestras manos. No sabemos cómo actuar y nos bloqueamos como profesionales o muchas veces nos volvemos insensibles. La doctora Tania dice, muchas gracias, doctora. Muy enriquecedora ponencia. Me ha encantado. Ojalá podamos, aquí, permítame, optar al diplomado muy pronto. Pues les comparto, si la doctora Rojas estuviera
en la disposición, ¿verdad?, de acompañarnos próximamente y ofrecer un diplomado en cuidados paliativos, pues bienvenida, ¿verdad? Y usted ya mira en el chat que sí, hay personas interesadas en este tema máxime que nosotros durante la carrera pues no tenemos mucha formación dentro de esta área de cuidados paliativos. Sí. Incluso usted lo estuvo mencionando dentro de los tratamientos que se brindan a los pacientes. Entonces, incluso las vías de tratamiento pueden usarse de manera que en otros tratamientos no suelen ser utilizadas. Vamos a ver en continuidad. Vamos a ver, dice aquí, dice la doctora Carla, tengo una consulta. ¿La guía de cuidados paliativos se puede descargar de cualquier página o hay una guía en específico que nos recomiende? No, sí se puede descargar de cualquier página, solo ponen en Google, igual yo tengo varias, también hay algunos libros de soporte, les recomiendo la NECPAL, la Asociación de Cuidados Paliativos Española, ellos tienen una guía, también la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia tienen un libro muy bonito y corto, pero sí se pueden descargar. Ustedes solo ponen, igual si no, yo les dejo mi correo para que se los puedo compartir ahí con la doctora que va a poner mi correo en el chat para que me escriban y yo les puedo compartir toda documentación y libros, lo que ustedes deseen de cuidados paliativos. Perfecto. Dice la doctora Gloria Rivera, en caso de pacientes con muerte cerebral, desahuciado o con cáncer terminal, ¿cómo nos recomienda abordar a la familia? Para aceptación, más que todo del diagnóstico, muchas veces esa parte es la que nos cuesta como profesionales. Yo lo que siempre les digo, y lo que lo hago a diario, ¿verdad? Es que siempre soy sincera. O sea, siempre no doy como falsas esperanzas. O sea, siempre soy, bueno, con el amor, ¿verdad? O sea, siempre tratando de ser sincera, pero no dura. Siempre bajo el amor, decirles como, ok, su familiar pues realmente, médicamente pues no se puede hacer mucho, va a ir a casa donde usted va a estar acompañado de ustedes, vamos a darle confort, calidad de vida, lo vamos a acompañar hasta donde Dios quiera con ustedes, yo voy a estar ahí. Es importante también siempre recalcarle al paciente que usted va a estar ahí para ayudarle para cualquier situación. Yo siempre, eso le da paz al familiar porque sabe que no lo va a hacer solo. O sea, siempre, y siempre pues sí, hay hay unos pacientes que uno se involucra más y que tal vez puede decirle como, ok, esperamos un milagro, pero no siempre como decirlo como no va a pasar, ¿verdad? O como también decirle como no, su paciente se va a poner bien. Entonces, es importante. Creo que uno conforme va viendo pacientes y viendo familias, leyendo y estudiando sobre cuidados paliativos, pues va aprendiendo a saber abordar estas familias, o sea, va aprendiendo cómo decirlas. Yo siempre los invito a leer libros sobre eso. Hay muchos libros de que nos ayudan a como a ser más compasivos y hacer libros como a libros donde nos eduquen a nosotros para poder tener un poco de compasión y saber cómo decirle al paciente, al familiar, sin que suene duro o suene que no. Entonces, y hablar siempre de la muerte, ustedes, normalicemos la muerte, o sea, nosotros creo que siempre tenemos miedo a la muerte, siempre creemos de que la gente no se va a morir, o sea, yo pienso que debemos de hablar más de la muerte y hablar como aceptar la muerte, preparar a las personas para la muerte y siempre tomar la muerte como algo que nos va a pasar a todos. O sea, yo he visto muchos milagros, pero nunca he visto un milagro de alguien que no se muere, ¿verdad? Entonces, es como todos nos vamos a morir. Entonces, creo que eso también es parte de cómo nosotros vamos a educar. Muy bien. Una pregunta, me la envían al privado, doctora. Dice, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales barreras institucionales y culturales que limitan la inclusión de los cuidados paliativos en el tratamiento de patologías no oncológicas y qué estrategias podrían implementarse para superarlas eficazmente? Yo creo que mi perspectiva, lo que pienso es la falta de educación.
siento que no todos conocemos los cuidados paliativos y siempre relacionamos cuidados paliativos con enfermedades oncológicas. Entonces creo que el que antes no hubieran tantos especialistas o que no se hablara tanto de cuidados paliativos, pues eso nos hace un sesgo. Otra también, pues el factor, en el primer nivel, creo que el factor económico podría que ver, o sea, la falta de recursos, porque, digamos, a los médicos no se, igual, llegamos a la educación, o sea, no se les educa para tratar estas enfermedades crónicas. Por eso estoy muy alegre con lo que es la guía. Me parece que si la implementan bien y la implementamos nosotros y como médicos aprendemos a respetar la guía del adulto mayor, vamos a poder ver, porque es más, la guía trae un inciso de cuidados paliativos. Entonces, creo que esa guía sería como una estrategia que creo que podría mejorar y también definitivamente la contratación de más paliativistas. Yo siempre digo, yo soy un recurso desperdiciado, porque imagínense, yo estoy en un centro de salud sábado y domingo en primer nivel y mis compañeros se han molestado porque yo miro pacientes de cuidados paliativos y geriátricos. Entonces, es como ahí en donde vemos las limitantes. Entonces, digamos yo que estoy preparada para hacerlo, pero el beneficiado es el paciente. Entonces, yo estuviera tal vez en otro, tal vez no, pero tal vez viendo solo pacientes en cuidados paliativos. Entonces, es ahí donde creo que nos falta mucho. Ahorita salió también una nueva ley de pacientes con cáncer y ahí hay un inciso también de cuidados paliativos, que todavía ya se aprobó, pero todavía nadie sabe cómo está la ley. Yo la he intentado buscar, no sabemos mucho, pero sí ya está aprobada. Y con la construcción que esperamos del hospital en San Felipe, van a ser como un anexo para un hospital oncológico, pues esperamos que ahí, pues obviamente también pues se implemente más cuidados paliativos y puedan haber más. El desconocimiento creo que es lo más importante, esa creo que es la barrera más importante. Una, digamos, nosotros no sabemos que en el Hospital San Felipe hay paliativistas, ni siquiera los derivamos. No sabemos que en el Hospital Escuela hay una clínica del dolor, que es paliativista y anestesióloga, no los derivamos. Entonces, todo eso también nos va a hacer. Entonces, yo siento que todo se basa en el conocimiento, la educación y aprender a derivar. Si nosotros aprendemos eso y aprendemos sobre cuidados paliativos, por eso es importante que todos sepamos sobre cuidados paliativos y por eso es importante que hagamos este tipo de cosas y que sepamos y que nos eduquemos en cuidados paliativos, o sea, que haya más gente que estudie cuidados paliativos. Encaminado a eso último que usted nos acaba de mencionar, viene la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puede fortalecerse la formación y sensibilización del personal sanitario respecto a la importancia de los cuidados paliativos más allá del cáncer, de manera que estos se incorporen tempranamente en el continuum del cuidado del paciente? Yo pienso que ahí, miren ustedes, hay muchas cosas que van también de sensibilidad y o sea, de médico, ¿verdad? O sea, de nosotros mismos. Yo siempre he dicho, una golondrina no hace verano, pero realmente a veces me niego a eso, porque realmente si yo sensibilizo y si yo educo y si yo, digamos, hablo sobre cuidados paliativos, la gente va a saber sobre cuidados paliativos. Entonces, si hablo sobre dignidad, nosotros a veces ni siquiera sabemos qué es una muerte digna, o sea, ni nos interesa, o sea, nosotros nos interesa que el paciente se cure y no pensamos en la muerte, o sea, no pensamos en el final de este paciente. Miramos un paciente en la consulta y no sabemos qué pasa después de la consulta. Entonces, todo eso creo que no se basa básicamente en educarnos. Parece mentira, pero la compasión sí se aprende. O sea, aunque no creamos, la compasión sí aprende. Hay libros para que usted aprenda a ser más compasivo. También hay libros para que usted aprenda a ser más empático. Entonces, uno hay que educarse. Entre más uno se educa y entre más uno aprende y entre más uno se relaciona, más sensible se vuelve y mejor hace su trabajo. Y otra cosa, lo que usted sepa, digamos, lo que aprendió hoy, póngalo en práctica en a donde trabaja. O sea, usted no necesita ser especialista en cuidados paliativos para darle la muerte digna a alguien. Que usted lo sepa y usted lo aplique. O sea, sí, claro, hay cosas que tal vez decisiones no las va a poder tomar, pero hay cosas que sí, o sea, tenderle la mano a un paciente, acompañar a alguien en su lecho de muerte es tan importante como acompañar a alguien cuando nace. Es lo mismo.
Entonces, yo siempre le digo, o sea, el morir es importante, entonces debemos valorar eso, entonces nosotros debemos saber que debemos de acompañar, que no solamente somos curar, 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 porque tampoco hacemos medicina preventiva en Honduras, pero solo hacemos curar, 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 y no, o sea, nosotros también debemos acompañar, saber cuándo no se puede curar, pero se puede aliviar, o sea, se puede quitar el dolor. O sea, yo he tenido pacientes que he ido una vez, o sea, que he ido una vez. Me pasó hace poco. Tuve un paciente que, por cierto, era un médico, cirujano, había sido muy, muy buen, o sea, un hombre exitoso, 85 años. Su esposa, gastroenteróloga, su hermana, o sea, era una gama de médicos, su hija médico. Me llamaron, fue bien rápido, pero ellos me llamaron y yo encontré, a él no le habían dicho que tenía cáncer. Yo sé que él ya sabía, porque obvio es médico, él ya sabía. Y entonces me tocó, y lo primero que cuando yo hablé con ella, yo empecé a hablar con ella, yo le dije, bueno, es importante que le digamos por la parte espiritual, que no sé qué. Y desde que le dije espiritual, ella es de origen peruano y tiene otra mentalidad. Desde ahí ella dijo como, entonces me dijo, doctora, pero ¿y qué pasa si no le digo? Entonces yo le empecé a decir, el duelo se vuelve complicado, no lo deja prepararse a él para morir, o sea, él puede tener cosas pendientes. Entonces hablamos, solo lo vi esa vez. Cuando yo me acerqué al paciente y le dije, doctor, ¿cómo está? Aquí vengo a ayudarle. Yo dije, si él me pregunta, yo le voy a decir. Pero él solo se sonrió y me dijo, ¿cómo está, doctora? Me la imaginaba más grande, me dijo. Y entonces empezamos a hablar y yo les dejo todas las indicaciones y yo me acerco y yo le digo como, ¿está tranquilo? ¿Cómo se siente? Entonces me dijo, no, bien, tranquilo, me dijo. Y entonces yo lo empiezo a revisar, hablo con ellos y empezamos a hablar y le empiezo a decir, ¿verdad? Bueno, hay que prepararnos, que no sé qué vamos a hacer. Sin mentirle, el paciente murió en la madrugada de ese mismo día. O sea, solo lo visité una vez. Cuando llegué a darle su certificado de muerte, lo primero que me dijo la esposa fue, doctora, tengo una paz. O sea, tengo una paz porque usted me trajo esa paz. O sea, yo estaba con el chip de querer cambiar la situación, que quería que él se sanara desde el punto de la medicina. Y cuando usted me empezó a hablar y me empezó a decir como, porque yo le dije, ay, no, qué alegre se mira el doctor. O sea, él está listo. Le dije, yo tengo una paz, porque él tenía una paz. Y yo le dije, él está preparado para morir. Las que no están preparadas son ustedes. Entonces ella me dijo, yo creo que sí, me dijo, yo siento que él está preparado. Y entonces me di cuenta que sí, realmente él estaba preparado para morir. Entonces, y yo me dio tanta satisfacción porque me dijo, doctora, me dio tanta paz y eso me ha dado paz para poder aceptar su muerte. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, o sea, no necesitamos hacer mucho. Yo siempre le digo también, solo acompañe. Usted solo necesita acompañar. Uno a veces ni siquiera tiene que hablar tanto ustedes. Con que le pregunten a un paciente cómo está, con que le pregunten a un familiar cómo está después de la muerte de su paciente, o sea, eso es acompañar y no necesitan tanto. Entonces es ahí donde, y siempre aplicar, apliquen lo que aprendan, apliquen, no se les olvide, o sea, no perdamos la falta de compasión, el que nosotros pensemos en nuestra familia, que pensemos si fuera mi abuela, yo quisiera que estuviera, estar yo ahí. Entonces eso, y eso nos va a hacer definitivamente pues mejorar el sistema. Todo va a depender de nosotros. En nombre de todo el equipo de profesionales que elaboramos para el programa de educación continua en salud, em, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento, doctora Sandra Rojas, por su valiosa participación y por compartir de, de sus amplios conocimientos y de su experiencia durante el desarrollo de este webinar. Su ponencia ha contribuido, yo lo sé, significativamente al fortalecimiento académico y profesional de todos los presentes. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a cada uno de las y los participantes por su tiempo, interés y haber aceptado la invitación que les hemos generalizado a todos ustedes y que les hemos extendido. Sobre todo por el compromiso que tienen con la educación médica continua. Vamos a dar chance, vamos a ver, para que ustedes sigan estudiando, sigan aprendiendo y para eso pues les invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales donde podrán conocer nuestras ofertas académicas. Ahí les mostraba el nuevo link para que puedan ver toda la oferta académica que hay actualmente y los cursos, webinars, cursos que están para finalizar este año. Ahí todavía
falta agregar otros nuevos. Entonces, que ya próximamente los van a poder ver en nuestras redes sociales. Y como les dije anteriormente, esperamos pues que la doctora Rojas nos acompañe y ya van a poder continuar con sus estudios ya el otro año, si es posible para enero, doctora. Entonces Ok. vamos ya a poder continuar con el diplomado y así todos los interesados pues vayan a estar preparados atendiendo la información que se muestra en nuestras redes sociales o si gustan, pues alguna duda que tengan, vaya, algunos tuvieron dudas para poder matricularse, entonces ya saben, pueden comunicarse con nosotros por medio de del nuevo link para que se pueda aclarar cualquier tipo de duda. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos éxitos en sus labores profesionales y esperamos contar nuevamente con su participación en futuros eventos académicos, doctora. Y ya nos estuvo mencionando algunos otros que quisiese dar y pues Sí, bienvenida. Estamos. sí. Gracias a todos. Me encanta un montón que podemos dar. Ok, Así es. gracias, buenas noches y que ahí estamos en contacto. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche.